Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy volvemos a tener con nosotros al escritor e historiador Gaizka Fernández Soldevilla, que nos presenta su nuevo libro titulado Las raíces de un cáncer, historia y memoria de la primera ETA, 1959 a 1973, de la editorial Terno. Bienvenido, Gaizka. Bien hallado, Gerión. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, es un placer que hayas contado conmigo de nuevo para presentar uno de tus libros. Y la verdad que es un libro que, bueno, ya lo verán los oyentes durante el programa, que es muy interesante. Aquí lo tenemos, el libro. Porque son los libros los que me gustan a mí, libros con muchas curiosidades, cosas que desconoces y te vas dando cuenta y dices, ostras, pues mira, esto no lo sabía, pues esto tampoco. Y la verdad que muy aclarador y muy interesante. Son de los libros que ya te digo que me gustan a mí porque vais tocando muchísimos temas, muchísimas curiosidades y la verdad que es una maravilla de libro. Pues muchísimas gracias, Gerión. Un placer encontrar un lector tan atento como eres tú siempre con estos trabajos. Bueno, este libro lo has escrito junto a Santiago de Pablo Contreras, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, ¿no es así? Exacto. Santiago Pablo es probablemente una de las personas que más saben de historia y cine en España. Tiene otras especialidades como el nacionalismo vasco, pero cómo analiza el cine y todo lo que hay detrás del cine es impresionante, ¿no? Los Ujú. capítulos que hay en el libro de cine son suyos y Sí, son excepcionales. sí, la verdad que sí, muy interesantes. Bueno, voy a pasar a presentarte. Gaizka Fernández Soldevilla, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Trabaja como responsable del área de archivo, investigación y documentación del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Es autor en solitario de 4 libros, algunos de ellos ya los hemos traído al programa, como son Héroes heterodoxos y traidores, Historia de Euskadiko Ezkerra, 1974 a 1994, La calle es nuestra, la transición en el País Vasco, 1973 a 1982, La voluntad del Gudari, génesis y metástasis de la violencia de ETA, y El terrorismo en España, de ETA al Daesh. También es coautor de muchos otros libros como son Sangre, Voto, Manifestaciones, ETA y el nacionalismo vasco radical, escrito junto a Raúl López Romo, La unión de la izquierda vasca, la convergencia PSE-Euskadiko Esquerra, escrito junto a Sara Hidalgo, Historia del terrorismo en España, libro escrito en lengua italiana junto a Mateo Re, Allí donde se queman libros, la violencia política contra las librerías, 1962 a 2018, escrito junto a Juan Francisco López Pérez. Estos 2 últimos libros los hemos presentado en la Biblioteca de la Historia. Y también ha coordinado junto a Florencio Domínguez el libro titulado Pardines, cuando ETA empezó a matar. Y también coordinó junto a María Jiménez el libro del que también hicimos un programa aquí en la Biblioteca de la Historia, titulado 1980, El terrorismo contra la transición. Ha participado junto a 10 autores más en la creación del libro que también trajimos a la biblioteca, titulado Héroes de la Retirada, la disolución de ETA político-militar. Gaizka es colaborador habitual de periódicos como El Correo y El Diario Vasco. Ha sido asesor histórico de la serie producida por Movistar Plus titulada La Línea Invisible. Y bueno, colabora también con el programa Sierra Delta y también dirige el podcast del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Y bueno, para no ser yo, Gaizka, quien explique de qué trata tu nuevo libro, que has escrito junto a Santiago de Pablo, y cuyo libro es Las raíces de un cáncer, historia y memoria de la primera ETA, de 1959 a 1973, pues cuéntanos, Gaizka, ¿de qué trata este libro? Pues mira, podemos utilizar el título para explicar parte del contenido, ¿no? El título viene de una frase de Manuel Dirujo. Manuel Dirujo era un dirigente del PNV histórico muy importante, fue ministro de la Segunda República durante la Mm, Guerra Civil, y Manuel Dirujo es el primero que se da cuenta de una manera lúcida, absolutamente lúcida, de lo que va a ser ETA, porque ETA empieza como un grupo muy pequeño, minúsculo, sin importancia, pero Irujo ya ve dónde va, ¿no? Y tiene una frase en una carta que es la que nos da el título, que es, ETA es un cáncer que si no lo extirpamos va a contagiar a todo nuestro cuerpo. Y esto lo escribe creo que es 62, 63, cuando ETA todavía no ha matado. Y él ya ve
que ETA se va a convertir en un grave problema que va a durar muchísimo tiempo y va a afectar a toda la sociedad vasca como realmente fue, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este libro es explicar de dónde viene el problema, ¿no? Si ETA se convierte en el grupo terrorista más letal que ha habido en la historia de España y el segundo más letal de la historia de Europa, claro, hay que explicar por qué, ¿no? Por dónde ha surgido ETA, de dónde ha venido, cómo son sus primeros años. Y creíamos que no estaba suficientemente explicado, o por lo menos había episodios que todavía estaban envueltos en mitos, en falsedades, en historietas. Y bueno, decidimos juntar nuestros trabajos y centrarnos en esa etapa primera de ETA, del 59, que es cuando nace, hasta el 73, que es el asesinato de Carrero Blanco, que digamos es su aldabonazo internacional, ¿no? Que es cuando ETA se convierte en un grupo conocido a nivel internacional y por tanto pues ya podíamos hablar de esa etapa primigenia de ese anterior, que es la que nos centramos. La etapa posterior yo creo que ya ha sido más estudiada, pero la primera etapa en cambio pues queda bastante por contar. Bueno, Gaizka, en la presentación del libro ya me surge una pregunta y es que cuando comentáis de que un pequeño grupo de jóvenes vizcaínos y guipuzcoanos rompen con el PNV y ponen en marcha la organización terrorista ETA, no nombráis a los alaveses. ¿Esto por qué es? Esto es curioso, ¿no? Vizcaínos y guipuzcoanos, pero alaveses no. Hombre, había algún alavés, pero era una minoría. Es decir, el nacionalismo vasco tradicional, el PNV, siempre ha sido más fuerte en Vizcaya y el nacionalismo vasco radical, ligado a ETA, siempre ha sido más fuerte en Guipúzcoa. Y Álava, de las tres provincias vascas, siempre ha sido la menos nacionalista en general, ¿no? Entonces, eso es habitual. Y Navarra, pues aún menos, ¿no? Entonces, hay una diferencia provincial, como también ocurre en la Comunidad de Valencia o en Cataluña o en Galicia, ¿no? Muy significativa. Entonces, ETA es un reflejo de esa diferencia, ¿no? Es decir, tiene un núcleo importante de vizcaínos, de guipuzcoanos, y navarros y alaveses son bastante menos protagónicos, ¿no? No tienen ese papel. Entonces, al final, los grandes líderes van a surgir más de Vizcaya, del Gran Bilbao, y más que de Guipúzcoa, de San Sebastián, ¿no? Pues Chillardegui, Crudwid, los Echevarrieta, Unzueta, son todos o bilbaínos o donostiaras. Llama la atención que comentáis que no llamó en especial la atención de nadie la creación de ese incipiente grupo terrorista en sus primeros actos delictivos consistentes en la colocación de explosivos, porque no hacían nada muy diferente de lo que habían hecho anteriormente otros grupos pertenecientes a la juventud vasca del PNV, como Eusko Gaztedi o Eusko Gaztedi del Interior. ¿Quiénes eran estos grupos? El PNV crea unas juventudes, como tú dices, que es EGI, Eusko Gaztedi del Interior, o sea, Juventud Vasca del Interior, para más o menos tener, pues como todos los partidos, sus organismos juvenil que hagan su actividad, ¿no? Claro, son un grupo pequeño, muy culturalista, con poca actividad, pero en determinados momentos, pues en la Berrieguna, en el funeral de Lehendakari Aguirre, pues hacen cosas pues breadas, ¿no? Que es pintar paredes, tirar octavillas, algún tipo de protesta simbólica. Y cuando empieza ETA, pues no se ve diferencia demasiado de ellos. Es más, ETA ha pasado por las juventudes PNV. Hay que recordar que el origen remoto de ETA es EKIN, es un grupo pequeñito que surge en el 52, que durante unos años está dentro de las juventudes del PNV, porque básicamente ideológicamente eran similares, no había grandes diferencias entre ellos, pero los jóvenes que vienen de EKIN no se someten a la autoridad del PNV, se rebelan ante la autoridad del PNV y rompen y van a crear ETA. Claro, cuando crean ETA, siguen haciendo lo que estaban haciendo antes, pero, y esto es muy importante, son ultrasecretos. Incluso algún Krubis llega a decir que ETA, él creía que significaba los tenebrosos de Euskadi, porque eran gente ultra secreta que no quería que nadie se conociese. Entonces, las primeras acciones de ETA, las primeras 3 bombas de ETA que ponen en octubre y noviembre de 59, no las reivindica como tal ETA. Y eso provoca que la policía, a quien detenga, sean los jóvenes del PNV, los que se cargan con la culpa de las acciones de ETA son los jóvenes del PNV. En realidad, y esto es muy llamativo, lo contamos en el libro, la policía franquista no descubre que hay algo que se llama ETA hasta 1961, es decir, hasta 3 años después de que surge ETA. Hasta entonces la policía no sabe, porque ellos no reivindican sus acciones. En el 61 sí, ya hay primeras detenciones, pero el 59, 60 y a 61 hasta julio no hay nada, la policía no sabe que existe ETA. Entonces, claro, si la policía lo sabe, la gente normal, la gente del pueblo,
no tienen idea, ¿no? Hay algún chiste, bueno, alguno de ellos mismos que dice que la gente cuando ponen ETA y cosas así en las paredes piensan que es una campaña que está anunciando jabones, porque la gente no sabe que están poniendo esto, no saben lo que significan las siglas, no saben sus símbolos, ¿no? Les va a costar descubrirlo. Mm. Bueno, ya has hablado de Manuel Irujo Hoyo, que es de quien habéis cogido la frase que titula vuestro libro. Pues este es un histórico político del PNV. Háblanos un poco de este personaje de nuestra historia. Pues es navarro, si no me equivoco, y es uno de los escasos navarros que sí tienen muchísima presencia y muchísimo protagonismo en la historia del PNV. Es de los pocos, pero este es muy importante, ¿no? Fue uno de los dirigentes más importantes del PNV durante la Segunda República. En la Guerra Civil es el elegido para ser ministro de Justicia del gobierno republicano. Yo que si no lo digo mal, es el único miembro del PNV que ha sido ministro de un gobierno de España en algún momento de la historia, porque hay otro de Acción Nacionalista Vasca, pero este es del PNV. Y luego ya en el exilio, claro, tiene el simbolismo de haber sido ministro. O sea, en el exilio que está en Francia, este hombre ha sido ministro, ha estado muy unido a la República y por tanto sus palabras tienen peso. Entonces sigue siendo uno de los dirigentes más respetados del nacionalismo vasco. Y por eso mismo también es uno de los que más pronto se enfrentan a ETA y más pronto señalan aquellas zonas euskera, aquellas zonas oscuras de la historieta. Porque no solo la frase que hemos mencionado, tiene otras interesantes que dice algo así como estar a favor de la violencia, que es lo que dicen los etarras, ¿no? Que la violencia es el único camino. Él dice, estar a favor de la violencia y que la violencia lo soluciona todo, es lo que dicen los fascistas. Vosotros sois los fascistas vascos. Es decir, que vosotros sois realmente la equivalente de los falangistas, pero nacionalista vasco, ¿no? Y es el que lo ve. Y esta lucidez, porque es un momento muy duro, estamos en plena dictadura, el enemigo es Franco, pero a pesar de eso, él sí se da cuenta de que lo que está surgiendo ahí, lo que está surgiendo en ETA, a largo plazo va a ser mucho más peligroso que otros peligros, ¿no? Y esto me sorprende porque yo creo que hay pocos políticos que sean tan lúcidos y que a veces sepan descubrir los problemas antes de que surjan, ¿no? Por desgracia, no le hicieron caso y dio igual. Es decir, él advirtió del problema, pero bueno, nadie le hizo caso e incluso hubo solidaridad con ETA cuando llegó el momento. Exactamente. Bueno, para que vean los oyentes, las cifras que dais en el libro sobre los atentados de ETA, con sus 853 víctimas mortales y 2.658 heridos en sus 50 años de atentados, es desoladora, pero es que además me he parado a hacer el cálculo con esos casi 3.800 atentados cometidos, y es que de media en todo ese periodo, perdón, cada 5 días había un atentado de ETA. Cada 5 días. Es una brutalidad, ¿no? Sí, sí, y incluso si vamos más al detalle, si analizamos realmente cuándo son los atentados, la mayoría de ellos son en la transición. Es decir, los años 76, 77, 78, 79, 80, 81. O sea, el índice de esa media se disparará y será de 1 o 2 atentados Sí. cada 2 días, porque es brutal. Solo en el 80, ETA mata a 96 personas. O sea, es un nivel de violencia brutal. Claro, hoy en día, en la actualidad, nos parece algo increíble, pero en ese momento estábamos tan acostumbrados al nivel de violencia que parecía Sí. normal. Es algo llamativo. Tú ves los periódicos y los asesinatos ocupaban un espacio muy pequeño porque era algo rutinario, no era algo excepcional, que hubiera un policía muerto, un guardia civil muerto, un político, era algo rutinario, ¿no? Entonces, sobre todo la transición es algo muy, muy, muy llamativo y luego ya en la época de socialización del sufrimiento, los ataques de Calvo Roca también eran diarios, pero diarios. Y nos inmunizamos, ¿no? Era algo que teníamos una permisividad con la violencia política muchísimo mayor de la que tenemos hoy en día. Exactamente. Bueno, año 1958, el grupo EKIN se integra en las juventudes del PNV, en EGI, y acaba creando una escisión que acabaría al año siguiente constituyéndose como ETA. Pero aquí hay una controversia muy curiosa, a la vez que larga, con la fecha de fundación de ETA. ¿Puedes explicar esto? Claro, es cuando se crea un grupo, todos los grupos son conscientes, los grupos políticos, estoy hablando de que su nacimiento es importante, ¿no? De que va
a recordarse, va a estudiar. Ellos quieren que se estudien los libros de historia, ¿no? Que es cuando surgen. Pero claro, ETA, como está en la clandestinidad, no hay un congreso fundacional, no hay un manifiesto, o por lo menos no hemos encontrado todavía un manifiesto fundacional con una fecha concreta. No hay, no podemos poner este día, ¿no? Porque no hay ningún documento que lo pruebe. Entonces, durante mucho tiempo se mantuvo que ETA se había fundado el 31 de julio de 1959, que es el día de San Ignacio, y el 31 de julio también es el día que se funda el PNV, ¿no? Porque, bueno, tenía relación, venían del PNV, por tanto podía ser así. ¿Qué pasa? Que hay un momento que ETA se quiere distanciar del PNV porque realmente son competidores, no son aliados. Y la fecha, por tanto, no puede ser San Ignacio, ¿no? Y empiezan a hablar, pues, de julio, más concretamente, o sea, de algo más genérico, o incluso, a partir de cierto momento, lo contamos en el libro, le dan la vuelta y en vez de 59 hablan del 58. Dicen, no, nos fundamos un año antes, en el 58. Por tanto, no tenemos nada que ver con esta fecha de San Ignacio. Entonces, lo que hace en ese capítulo Santiago Pablo es analizar todo lo que se ha dicho históricamente alrededor de la fecha y demuestra que esos cambios en la fecha de un lado a otro responden a criterios políticos. Es la propia ETA y su entorno la que cambia la fecha arbitrariamente de su fundación para dar un mensaje político distinto, ¿no? Esto es la importancia entre la memoria, la diferencia entre la historia y la memoria, ¿no? La historia fue que el primer documento que tenemos sobre ETA es de julio del 59. No sabemos qué día, pero bueno, como mínimo se fundó en julio del 59, quizás un poco antes, pero ese es el primer documento. La memoria de ETA, es que esa fecha se puede cambiar dependiendo si te interesa en algún momento estar cerca del PNV, si no te interesa estar cerca del PNV, si te interesa por motivos políticos, lo que fuese, ¿no? Entonces, ahí hay un juego interesante que ocurre con otros acontecimientos de cómo la izquierda abertzale ha sido capaz de modificar el pasado para atender a sus problemas del presente, que es algo que cualquiera que haya leído la novela o la película, ¿no? 1984 y el Ministerio de la Verdad, el protagonista se dedicaba a eso, ¿no? Se dedicaba a cambiar los documentos para que encajaran con el presente. Pues la izquierda abertzale ha hecho así desde el principio de su historia hasta el día de hoy, vamos. Exactamente. Sí, nos vamos dando cuenta a lo largo del libro que esto es así. Bueno, en ese dilema de la fecha concreta en la que nace la banda terrorista ETA, aparece Venezuela, concretamente Caracas. ¿Por qué o de dónde viene que los miembros de ETA se refugiasen allí, en Venezuela? Pues es que es curiosísimo porque ETA ya tiene una célula en Caracas en el 59, es decir, el mismo año que se funda, ¿no? Claro, realmente no son miembros de ETA, en su mayoría, que van del País Vasco a América, sino son jóvenes nacionalistas de América que se pasan a ETA. Es decir, hay una parte de las juventudes del PNV de Venezuela, de México, de Argentina, de Uruguay y algún país más, pero estos son los más importantes, que cuando surge ETA se extienden de las juventudes del PNV, hacen lo mismo que ha pasado en el País Vasco francés y en el País Vasco, y se extienden y crean la ETA de Venezuela, la ETA argentina, publican su propio boletín, el SUTIC de Venezuela, el SUTIC de Buenos Aires, y hacen como si fuese bueno, una ETA en América, ¿no? Y esto es importante no solo porque también nos explica que ETA desde el principio tiene relaciones internacionales al otro lado del charco, sino porque también tiene dinero. Porque un flujo interesantísimo de esta relación es que ETA al principio es un grupo muy pobre, porque el PNV tenía dinero, tenía una financiación importante, ETA no. Entonces, una parte del dinero que le permite funcionar a ETA en los primeros años viene de donaciones que vienen sobre todo de Venezuela. O sea, de gente con dinero, nacionalista de Venezuela, exiliados, que es donde está la comunidad nacionalista más grande, que envía dinero a España. Y claro, lo hacen porque tienen ahí jóvenes nacionalistas que presionan, ¿no? Entonces, es interesantísima esta relación que va a continuar durante mucho tiempo. Yo creo que Venezuela, por ejemplo, sigue habiendo etarras en Venezuela o en Cuba o en otros países que tienen una relación de décadas, ¿no? con ETA. Y curiosamente, si pensamos de una manera fría, ¿qué es lo que une a los etarras con Cuba, con Venezuela, con Argentina, con México? Pues curiosamente les une el idioma. Es decir, que son grupos nacionalistas vascos radicales que quieren una patria vasca monolingüe en euskera, pero resulta que con los que tienen relación más fluida son aquellos que hablan realmente en su idioma, que es español, ¿no? Y esto es muy irónico, pero es así. Culturalmente son mucho más parecidos a los hispanoamericanos que al resto de europeos o a los irlandeses con los que tienen que hablar en inglés y se entienden peor. En cambio, con los mexicanos, por lo que sea, se entienden perfectamente, ¿no? Esto es una cosa llamativa, una contradicción, pero bueno, como las que tienen muchas más ETA que prefieren no explicar o no afrontar. Exactamente. Bueno, has comentado
que el primer documento policial que menciona concretamente a la banda terrorista ETA es de 1961, 2 años después del nacimiento de ETA. Y has comentado también que hasta ese entonces se pensaba que las acciones cometidas por ETA estaban cometidas por Eusko Gaztedi, la rama juvenil del PNV. Claro, 2 años dan para mucho. Y aunque, como comentáis, ETA no reivindicaría su primer atentado hasta el 18 de julio de 1961, como también comentáis, ETA publicaba boletines con cierta periodicidad. ¿Estaba tan desactualizada la policía de aquel momento en tema de información y antiterrorismo para no darse cuenta del nacimiento de un grupo terrorista con siglas propias? Pues por un lado es cierto que estaba desactualizada, es decir, la policía y la Guardia Civil, sobre todo la Guardia Civil, venía a luchar contra el maquis, es decir, venía a luchar contra Mm, una guerrilla, pero que están acostumbrados a ir al monte y hacer contraguerrilla, hacer una lucha con grupos informales guerrilleros, que los guerrilleros vivían en el monte, es decir, que no estaban en las ciudades. Entonces, esa forma de actuar contra una guerrilla tradicional, digamos, no sirve para una guerrilla moderna o urbana. Es decir, no sirve porque los terroristas, los etarras, vivían en la ciudad, tenían sus trabajos, estudiaban y luego en su tiempo libre hacían atentados, pero no estaban escondidos, o sea, no eran ilegales, ¿no? Entonces, la forma de actuar contra una guerrilla, contra un grupo terrorista moderno, es muy distinta y la policía civil le cuesta mucho llegar a eso. Luego hay que tener otra cosa en cuenta, que es que para ETA no suponía una amenaza. O sea, los primeros años, ETA es un grupo mm, minúsculo que hace acciones tan simbólicas que realmente a la policía y a la Guardia Civil no le preocupa, no le parece algo importante. Si uno ve, y esto es muy llamativo, la documentación policial, el enemigo público número uno de la dictadura es el comunismo, siempre, el comunismo. O sea, el Partido Comunista, comisiones obreras, los curas rojos, pero el comunismo. ETA para ellos, incluso cuando la descubren, es un algo menor y regional. No es algo tan importante. Incluso para una parte de la dictadura como Carrero Blanco, el enemigo de verdad eran los masones. O sea, que para ETA no les interesaba. Y hay un tercer punto también interesante, y lo contamos en el libro, que como bien dices, ETA, o sea, la policía no descubre que existe ETA hasta julio del 61, cuando intentan hacer descarrilar un tren de excombatientes que van a San Sebastián a celebrar el alzamiento, ¿no? mm. Pero claro, la diplomacia estadounidense se entera antes. O sea, Estados Unidos sabe antes que la policía franquista que existe algo que se llama ETA. Y se entera porque, como contamos, hay gente que se lo cuenta y sobre todo porque hay un boletín de ETA, como has mencionado, que señala que están construyendo en Navarra una base, bueno, es una base con algún de control aeronáutico de Estados Ujú. Unidos. Y claro, ETA lo ve como una amenaza, lo escribe en el boletín y Estados Unidos, que sí está atento a su seguridad, dice, oye, aquí hay un grupo que ha puesto esto de nuestra base, Sí. cuidado. Es por eso, o sea, no le interesa nada más que ETA que su amenaza. Entonces, Estados Unidos oficialmente sabe que existe ETA antes de la dictadura franquista. Esto es también llamativo. Ujú. Gaika, explícanos las dificultades que os encontráis los historiadores a la hora de buscar información sobre los inicios de ETA en los distintos archivos españoles. Porque la verdad me ha llamado mucho la atención que ciertos mitos sobre ETA hayan sido derribados gracias a la búsqueda de información por parte de historiadores como vosotros en archivos de otros países. Sí, esto es llamativo, ¿no? Tenemos, aquí hablamos del Centro Memorial ya, hemos impulsado investigaciones en otros países. Por ejemplo, la primera fue en Alemania con la documentación de la Stasi, la policía secreta de la República Democrática de Alemana. Eso nos permitió ver que había un mito de que ETA tenía una relación fluidísima con la Stasi, con la Alemania del Este, y ves la documentación de la Stasi y no es así, es decir, es un bulo, ¿no? Hay un vínculo muy, muy tenue. Luego hemos tenido también otro trabajo de David Mota sobre ETA y Estados Unidos, donde os hemos mirado documentación de la CIA, de la diplomática también, y es interesantísimo ver cómo Estados Unidos recoge cosas que son importantes para ellos y no para nosotros, no para España, entonces te deja ver cosas diferentes. Y esto es muy llamativo. Estados Unidos solo se preocupa de la seguridad de Estados Unidos. Entonces, Sí. eso hace que realmente lo que miran, en la perspectiva que miran, sea diferente a la nuestra. Por ejemplo, hay una amenaza, en un boletín de ETA sale algo contra el imperio yanqui, eso les preocupa. Pero ETA quiere matar a todos los policías, eso no les preocupa, porque realmente es cosa diferente, ¿no? Eso es llamativo que, por ejemplo, Estados Unidos, el grupo terrorista español que más le preocupaba era Iraucha. Iraucha era un grupo de extrema izquierda que actúa en los años 80, que solo tiene una víctima, un pobre obrero que pone una bomba en una excavadora, lo enciende y le mata, que tiene Sí. muchas más víctimas propias porque los terroristas eran bastante torpes y hubo como 5 o 6 muertos de sus propias filas, pero que ponía bombas en empresas estadounidenses.
en Chrysler, en Bank of America y demás. Claro, para Estados Unidos el mayor peligro de España era Iraultza, que era un grupo que en España nadie le conocía porque no causaba víctimas. En cambio, no ETA, porque afectaba a sus intereses económicos, ¿no? Ahora tenemos también un investigador que está redactando algo parecido, una investigación con documentación de Gran Bretaña, también muy interesantísima, porque la diplomacia y la policía y los servicios secretos británicos, lo que les interesa de ETA es las relaciones con el IRA. Entonces, ahí puedes ver un montón de información sobre qué vínculos tenían, cuándo se reunían, si intercambiaban información, técnicas de explosivos, armamento, que también hay compras de armamento entre ellos, muy, muy importante. Y bueno, vamos a seguir por esta línea de investigar documentación internacional porque es muy rica y luego porque tiene otra ventaja. Es mucho más, algunos países tienen una política de apertura de archivos mayor que España. España, por desgracia, tenemos los archivos públicos, tenemos una legislación que impide ver bastantes cosas hasta que han pasado 50 años, lo cual nos impide hacer una historia a cualquiera que nos dediquemos a la historia reciente, no solo al terrorismo. Y en cambio, otros países como Francia, Gran Bretaña, Portugal, Estados Unidos son bastante más flexibles y por tanto te puedes ver épocas más recientes y más interesantes. Curioso esto. Todos los movimientos o partidos antifranquistas en el exilio vieron siempre con buenos ojos el repudio de las grandes naciones hacia la dictadura franquista en esos primeros años del gobierno de Franco. Pero esto cambió cuando la política franquista comenzó a suavizarse poco a poco, cuando se fue metiendo más en la escena política internacional y sobre todo cuando los Estados Unidos vieron a la España de Franco como un aliado contra la inexorable guerra contra la Unión Soviética. ¿Cuál era la postura del PNV en el exilio antes de estos cambios y después de los cambios que hubo? Al PNV le pasa una cosa terrible, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial apuestan fortísimo por Estados Unidos y bueno, como otros grupos políticos, ¿no? Porque creen, si ayudamos a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a derrotar a los nazis, ellos a cambio van a echar a Franco y nos van a permitir volver, ¿no? Esa era su idea. Y hay miembros del PNV y de otras fuerzas republicanas ayudando a Estados Unidos y a Gran Bretaña a luchar contra Franco, igual que los comunistas, por ejemplo, van a ayudar a la Unión Soviética también a luchar contra Hitler. Todos ellos pensando que el siguiente paso va a ser el derrocamiento de Franco. Claro, llega el 45, cae Hitler, se suicida, termina la guerra y resulta que dejan a Franco. Porque en este momento la lógica de la Segunda Guerra Mundial desaparece, entra la lógica de la Guerra Fría, resulta que Franco es útil. Porque, como decía aquel político estadounidense, en referencia a otro dictador, pero vale para Franco, ¿no? Bueno, es un cabrón, pero es nuestro cabrón. Entonces, lo queremos utilizar, ¿no? Lo queremos tener aquí, como queremos a Salazar, como queremos en la Hispanoamérica otras dictaduras que mantengan el poder, la estabilidad y que impidan que haya gobiernos comunistas o procomunistas, ¿no? Entonces, al final Estados Unidos va a salvar el franquismo y todo lo que han hecho el PNV y otros partidos en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, porque el PNV también incluso estuvo espiando a republicanos españoles en Hispanoamérica después de la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, resulta que no hay premio. Es decir, que Estados Unidos no cumple la parte de su trato, aunque también hay que decir, y esto lo estudia David Mota, que quizás eso de que hubiera un trato era algo que está más bien en la cabeza de la gente del PNV que en papel. Es decir, no hay un papel que se firme que diga, oye, a cambio de esto va a haber el otro, ¿no? Es algo más que está verbal, algo que se cree, pero que no tienen un pacto. Y de cualquier manera, el pacto, verbal o no, Estados Unidos lo rompe y apoya claramente a Franco y le mantiene en el poder. Es decir, que sin ese apoyo de Estados Unidos, Franco no hubiese conseguido mantenerse ni económicamente ni políticamente, porque bueno, hubiese caído. Entonces, claro, el PNV ya a finales de los años 50 muere el Endacari Aguirre y su estrategia ha fracasado. Y entonces entra en un estado de inoperancia, de pasividad, de celebramos las averigunas, hacemos unas comilonas y esperamos a que Franco se muera porque todo lo que hemos intentado ha fallado. Entonces no hay manera de hacer nada, ¿no? Entonces se quedan esperando a que Franco muera, que es lo que hacen también otros partidos grandes de la oposición, y ahí es cuando los jóvenes etarras dicen, no, vamos a hacer acción, vamos a retomar la antorcha de los gudaris porque no podemos esperar a que Franco se muera en la cama, aunque bueno, luego realmente Franco se murió en la cama. Sí, exactamente. Cuando intentáis poner fechas a los primeros atentados de ETA con explosivos, que según comentáis tuvieron lugar a finales del año 1959, os encontráis con otro escollo, la falta de información debido a la censura del régimen franquista.
Mm. ¿Podéis contar lo curioso del atentado al diario Alerta de Santander? Bueno, yo ese atentado me he pasado años buscando documentos sobre ese atentado. Porque, claro, como historiador, el origen, ¿no?, de algo, cuándo empieza a datar la primera acción, es muy importante. Igual no en ese momento era importante, pero para escribir una historia de un movimiento, de un grupo, sí tienes que saber cómo empezó, ¿no? No es lo mismo empezar poniendo una bomba en un periódico que en una comisaría, que en un colegio, que matando a alguien. Tiene sus connotaciones diferentes, ¿no? Ujú. Entonces, existía en algunos libros, en otros no. En algunos libros se hablaba del 61 como la primera acción de ETA. En otros se hablaba de diciembre del 59, pero no estaba muy claro si era diciembre, noviembre. Bueno, yo me pasé buscando en todos los archivos habidos por haber, el Ministerio Interior, el Haga, además, a ver si había algún documento que me permitiese fechar cuándo fue el primer atentado de ETA. Y al final lo encontré solo uno y me costó muchísimo en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, que está a la afuera de Santander. Busqué todo lo que tenía que ver con el gobierno civil, con el interior, no había nada, pero tenían una parte del archivo del periódico Alerta, que era un periódico del movimiento, ya, y mirando las facturas, mirando cartas del director, encontré una carta en la que el director de Alerta le envía a su jefe, que es el jefe de prensa del movimiento en Madrid, y le dice: oye, ayer hemos tenido un petardo, no dice una bomba, un petardo, una explosión en este edificio nuestro que no ha causado muchos daños. Pero claro, ayer era la noche del 24 al 25 de octubre del 59. Entonces ya podíamos fechar. Esa noche fue el primer atentado de ETA. Y teniendo esa fecha, además, podíamos encontrar el simbolismo, porque el 25 de octubre es el día en el que la ley, después de la guerra carlista, la ley que confirma los fueros vascos sin perjuicio de la unidad constitucional, que es la ley que, según Sabino Arana, había acabado con la independencia de Euskadi porque subordina los fueros a la Constitución, ¿no? Entonces, claro, Ujú. los etarras ponen la primera bomba recordando esa fecha, la fecha en la que los fueros, digamos, pasan a un segundo rango bajo la Constitución y eligen ese día. Claro, ¿por qué eligen Santander? Eso ya es difícil de saber. O sea, eso lo hemos buscado y hemos encontrado algún testimonio que dijeron que era para despistar al enemigo, entre comillas, pero realmente, ¿qué sentido tenía eso? Entiendo que el diario Alerta probablemente había escrito en algún momento anterior algún artículo que les había sentado mal Ujú. y que además era fácil. Es decir, que coges el tren en Bilbao a Santander, pones la bomba y te vuelves. Es decir, que es algo relativamente seguro. Pero bueno, ese es el primer atentado. Y luego los otros dos son en la comisaría de Bilbao, la comisaría de Indautxu, que ahora ya no es comisaría, y el gobierno civil de Vitoria, que justo está aquí al lado de donde estoy hablando, ¿no? O sea, dos instituciones del Estado, eso sí, una comisaría y un gobierno civil. Y la bomba de la comisaría de Bilbao tiene su interés porque, aunque no haya ningún documento policial que lo refleje, o sea, estas bombas no salen en los periódicos españoles, salen en algún periódico extranjero, pero no españoles. Bueno, la bomba de la comisaría de Bilbao tiene su interés porque el gobernador de Bilbao le cuenta al cónsul de Estados Unidos cómo estaba compuesta la bomba y él se lo dice al embajador. Entonces, ahí tenemos un dato de cómo la bomba dice que era un viejo bidón de gasolina con clavos. Entonces, ahí ya nos dice cómo era una bomba casera, ¿no? Un bidón de gasolina, imaginemos, con pólvora adentro y clavos como metralla. Y es muy curioso porque es la primera vez que ETA emplea metralla y no vuelve a emplear metralla hasta 1974. Es decir, también es llamativo el dato, ¿no? Ujú. En ese momento quieren matar, o sea, quieren hacer daño porque la metralla solo está hecho para hacer daño y no vuelven a emplear metralla hasta años después. Bueno, estas son las primeras tres bombas de ETA, un periódico, una comisaría, un gobierno civil. Nos ha costado mucho fecharlas y encontrar algo de información. En el futuro espero que aparezca algo más, pero ya nos permite decir que si ETA nació en julio del 59 y su primera bomba es de octubre del 59, es decir, que han pasado muy poquitos meses, ETA desde el principio ya tenía clarísimo que el camino era la violencia. Es decir, antes de hacer un congreso, antes de hacer cualquier cosa, ETA ya pone bombas. Es decir, ya sabe que su camino es la violencia política Ujú. y es exactamente lo que va a hacer desde el principio, poner bombas hasta el final. Sí. Bueno, tres curiosidades acerca de esto. Has comentado lo de los petardos, ¿no? Y es que claro, he encontrado, yo ahora que estoy metido mucho en el tema de buscar en hemerotecas y tal, en muchos artículos de la prensa de la guerra civil, el tema de los anarquistas, bueno, y en la época de la República, no ponían bombas, ponían petardos. O sea, siempre cuando había algún atentado de anarquista decía, han tirado un petardo, han puesto un petardo. Sí, es curioso que se refirieran a ello como petardos. Bueno, luego la otra curiosidad es que
el propio periódico, Alerta de Santander, no publica ese atentado en su sede. Es cierto, muy cierto. No, porque lo sé porque me leí como 3 meses de alerta para ver si salía algo y no salía nada. No muy cierto, es verdad. Sí, sí. Es muy curioso. Y luego, incluso uno de estos atentados fue reivindicado por el Frente Nacional Vasco, que a pesar de que no eran los perpetradores, se lo atribuyeron, ¿no es así? Claro, esos eran unos abuelitos que estaban en Venezuela y, y ellos dicen que han sido ellos los que han puesto la bomba, lo cual evidentemente es mentira, pero claro, esto también es un fenómeno muy típico del terrorismo, ¿no? Que pasa en España, pasa en Italia, pasa en otros países, que una vez que hay una bomba y se enteran de que hay una bomba, de repente hay 5 grupos que la reivindican intentando llevarse el mérito, ¿no? Y es mentira, claramente el Frente Nacional Vasco no tuvo nada que ver, pero se lo reivindican. Ellos intentan, pero son gente mayor, son gente que ha hecho la guerra, que está exiliada y que, bueno, pues intentan llevarse un mérito que evidentemente no les corresponde. Porque ETA no reivindica ninguno de estos atentados. O sea, ETA no dice absolutamente nada de estas bombas. Resulta curioso la gran cantidad de pequeños grupos de nacionalistas vascos que había en aquellos momentos. Uno de ellos, y del que nunca había oído hablar, son los Yagi Yagi o Hagi Hagi. ¿Nos puedes explicar quiénes eran eran los miembros de este grupo? Pues Yagi Yagi significa algo así como arriba, arriba. Eran un grupo de montañeros en origen, de montañeros, de la Segunda República. Claro, en la Segunda República todos los partidos políticos se crean sus propios juventudes paramilitares, ¿no? Estos que van, pues imaginaos los SA, los camisas negras en Italia, pero no solo los fascistas tenían estos grupos, los comunistas también tenían, los socialistas, los monárquicos, los nacionalistas, tenían todos unos grupos que iban más o menos uniformados de jóvenes, que iban a veces armados con pistola, porque en este momento era muy pistola, y se dedicaban a pegarse entre ellos, a matarse entre ellos, ¿no? En la Segunda República lo cuenta González Galleja en su libro Cifras Cuentas. Creo recordar que hubo, pero hablando de memoria, unos 2.600 muertos de violencia política. Sí. Es decir, había muchísima violencia en España, igual que en Alemania, igual que en Italia, ¿no? Entonces, los Yagi Yagi son los paramilitares del PNV, los que protegen sus mítines, los que machacan a los de los otros partidos, los que se enfrentan, era muy llamativo, ¿no? Porque se enfrentaban vendiendo periódicos en la calle. O sea, había un vocero que vendía periódicos comunistas al lado de un Yagi Yagi y se pegaban pues con porrazos con plomo, con palos y a veces con pistola y se pegaban tiros entre ellos, ¿no? Entonces, este grupo de juventudes paramilitarizadas del PNV se va a escindir del PNV y va a crear un grupo independentista. Cuando el PNV en el 36 se acerca a los republicanos, se modera y se convierte en autonomista, estos se escinden y apuestan directamente independencia o nada, ¿no? Su líder carismático va a ser Eli Gallastegui, Gudari, que es un líder independentista conocido en esta época, y en la guerra civil van a formar 2 batallones de Gudaris que van a ser de los Yagi Yagi. O sea, dentro de un ejército mucho mayor. Pero estos batallones lo que sugieren al Neckari es traicionar a los republicanos y acabar con ellos. Lo que los luchaban por la independencia vasca. La guerra civil les importaba un pimiento y ellos dicen que la guerra civil no es suya. Ellos no quieren luchar ni con los republicanos a los que odiaban, ni con los franquistas a los que también odiaban, pero a los que les unían algunas cosas como el catolicismo, ¿no? Entonces, bueno, no van a conseguir engañar a Aguirre para rebelarse contra la República, pero cuando cae Vizcaya en manos de franquistas, así como otros nacionalistas siguen luchando en Cantabria y en Asturias, los Yagi Yagi dejan de luchar. Dicen que fuera del País Vasco no es su guerra y lo abandonan. Claro, en el exilio, y ahí viene esto, en el exilio en América, muchos de estos Yagi Yagi con gente radicalizada del PNV forman grupúsculos como el Frente Nacional Vasco, como el PNV Aberri, como tienen bastantes nombres diferentes, y van a intentar reivindicar volver a los orígenes del aranismo, un aranismo racista, apellidista, independentista a ultranza, que odie a todos los españoles porque es una raza inferior. Vamos, si ves los periódicos es una cosa súper racista, es decir, que los españoles son todos africanos, retrasados, sucios, una cosa, vuelven a la arana más duro, pero claro, son grupos pequeñitos. Y estos grupos que no tienen ningún peso político real, cuando de repente surge ETA en España y empieza a hacer atentados, se fascinan por ETA, ¿no? Dicen, por fin hay alguien que está haciendo lo que nosotros estamos diciendo que había que hacer, ¿no? Y por eso les ayudan, les mandan dinero, les dan cierta cobertura y les van a admirar durante mucho, mucho tiempo. Es un eslabón perdido, digamos, entre Sabino Arana y ETA, serían estos Yagi Yagi, estos grupos pequeños. Los explicamos bastante sobre ellos en otro libro, en La voluntad del Gudari. Yo creo que les dedicamos un par de capítulos porque
aunque numéricamente eran un grupo pequeño, simbólicamente sí es importante ese, digamos, este escalafón perdido, este paso intermedio entre el aranismo puro y ETA, aunque eran muy, muy, muy poquitos. Muy curioso, muy curioso. En el año 1961, 2 años después del nacimiento de ETA, hubo una operación policial con múltiples detenciones que casi acaba por completo con la recién nacida banda terrorista, ¿no es así? Sí, este es el famoso intento de escarlamiento del tren de excombatientes, ¿no? O sea, Mm, son carlistas guipuzcoanos que van a Sebastián a celebrar el lanzamiento nacional que hacen todos los años. Además, se ven las fotografías, pues está Sebastián llena de carlistas, de falangistas. Claro, esto también es significativo, ¿no? Esa imagen que tiene el nacionalismo de que en el País Vasco no había franquistas, pues bueno, las fotos de la época reflejan que más bien sí había bastantes franquistas, aunque muchos de sus hijos luego se hiciesen abertzales. Bueno, simbólicamente, para protestar contra este acto, lo que hacen los etarras son dos cosas. Uno, aflojan las tuercas de las vías para que el tren descarrile, pero bueno, las aflojan tan mal que no solo el tren no descarrila, sino que los maquinistas se dan cuenta de que las tuercas están flojas unas horas después, porque han pasado tropecientos trenes y no ha pasado nada, ¿no? Pero también a la vez lo que hacen es quemar varias banderas rojigualdas que hay en San Sebastián. Lo llamativo de la operación es que lo iban a hacer dos etarras, ¿no? Las quemas de banderas. Uno de ellos iba a robar una moto, iba a recoger al otro y se iban a dedicar a quemar banderas. Bien, el que iba a robar la moto se olvida. Entonces, el que queda va a quemar banderas con su propia moto, en vez de con una moto robada, porque no, el otro se ha olvidado. Entonces, quema banderas con su propia moto y claro, la matrícula moto, alguien la mm. pilla, le denuncia, la policía le descubre, además le descubre y se dan cuenta que en todo el brazo tiene quemaduras de la gasolina, ¿no? Entonces, leche, o sea, blanco en botella, tío, ha sido tú. Le pillan a él y a partir de ahí pillan unos cuantos. Que por cierto, llamativo, cuenta otro etarra que cuando este chico que ha quemado las banderas vuelve a su pueblo, se encuentra al otro etarra tomando vinos. O sea, el etarra que le iba a robar la moto está tomando vinos. Así vemos también el nivel de chapucería que era la primera ETA y de, bueno, pues a partir de esta caída empiezan a caer a bastantes etarras, son detenidos bastantes etarras y claro, ETA era un grupo muy pequeño de jóvenes sin dinero, sin recursos y de repente se cae la mitad. Entonces, llega un momento muy grave, o sea, que podía haber desaparecido ahí mismo, pero unos cuantos consiguen huir a Francia, en parte también por culpa de la policía franquista, porque algunos de los líderes que les tienen detenidos, como no les dan importancia, les dejan en libertad provisional. A gente como Julen Madariaga, que lo tienen en la cárcel, le dejan en libertad provisional, y claro, él se escapa a Francia claramente, como otros más, y ahí en Francia sí reconstruyen ETA. Tienen la primera asamblea, por fin hacen un manifiesto con su ideología, hacen cosas que no habían hecho hasta ese momento de poner un poquito de orden. Ahora bien, siguen siendo un grupo totalmente minúsculo, o sea, un grupo que no tenía ninguna importancia política ni numeral en este momento. El asesinato de la niña Begoña Urroz en el atentado con bomba en Amara el 27 de junio de 1960 fue atribuido a ETA. Incluso en conmemoración con las víctimas del terrorismo se proclamó por el Congreso de los Diputados ese día en un pleno celebrado en marzo de 2010. En el discurso emitido por el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se apuntaba a los terroristas de ETA como los perpetradores de ese atentado. José Bono solo seguía la creencia que había en ese momento en relación a la autoría de ese atentado. ¿Nos puedes contar qué pasó en todos esos años para que esto fuera así? Pues curiosamente, si uno ve la documentación de la época, como hemos descubierto nosotros, la policía de ese momento no tenía ninguna duda de que la muerte de Begoña Orroz, como el resto de bombas que habían puesto, era autoría del DRIL, del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, que era un grupo terrorista de portugueses y españoles que estaba intentando derrocar a ambas dictaduras, pero no de ETA. Es decir, en ese momento la policía no sabía ni siquiera que existía ETA. Entonces, todas las diligencias policiales señalan al DRIL, no hay ninguna duda. Entonces, lo que ha habido en este caso es un caso claro de desmemoria. Es decir, lo que se sabía en el 60 se olvida con el paso del tiempo, porque el drill desaparece en el 64, no hay nadie que reivindique su memoria, porque no tiene continuidad, no hay nadie que lo siga, que lo reivindique, y por tanto se cae en el olvido. Cuando años después se empieza a hablar otra vez de este atentado, claro, un atentado con bomba en San Sebastián,
¿quién ponía bombas en San Sebastián? ¿Y quién había puesto ya bombas en San Sebastián? O sea, en el País Vasco, ¿no? ETA. Entonces, se hace esa relación que es fácil, que es entendible, que es lógica, ¿no? Entre ETA y este atentado, pero que no tiene ninguna base documental, ¿no? No se investigó a tiempo, y en el 2011, en 2010, cuando se crea el Día de Víctimas de Terrorismo, se elige el 27 de junio, que es el día que todavía celebramos conmemoramos como víctima de terrorismo, por Begoña Arroz, creyendo que es la primera víctima de ETA. Y en el 2011, cuando se hace la ley de víctimas de terrorismo, que es la que nos rige, también se decide que a partir de 1960, a partir de ese año, se empieza a indemnizar a las víctimas, no antes. Claro, y esto se hace para indemnizar a la familia Begoña Arroz, que no había sido indemnizada hasta ahora. Entonces, hay un error ahí de documentación que no se investigó, por lo cual se cree que es víctima de ETA, y por tanto se cambia la legislación y se cambia el día por ese motivo, pero posteriormente, cuando empieza a haber a gente que señala que eso no está tan claro, fue cuando decidimos, investigarlo hasta las últimas consecuencias. Es decir, que era muy importante también saber quién era la primera víctima de ETA realmente, y por tanto, pues nos pasamos, pues yo creo que también fue un par de años buscando documentación al respecto hasta tener la certeza absoluta de que las bombas que mataron a Begoña Arroz y que hirieron a más gente en junio del 60 no eran de ETA, eran de otro grupo, del DRIL, que no tuvo ninguna relación con ETA. Y una de las cosas que aparece en este libro, que es una absoluta novedad, es que no solo hemos encontrado eso, sino hemos encontrado nombre y apellidos de los que pusieron la bomba y lo que hicieron las noches antes de poner la bomba, porque la policía franquista, o sea, puede ser ilegítima porque está en un régimen ilegítimo, como una dictadura, claramente. Sus métodos pueden parecer a veces desproporcionados, brutales, su forma de actuar, la legislación, pero eran policías que su objetivo era aclarar los hechos. Nos puede parecer mal o peor, pero como historiador hay que tener en cuenta que su trabajo policial hay veces que es muy bueno. Y en este caso, por ejemplo, es muy bueno. Es decir, que las diligencias policiales nos señalan que los policías van investigando dónde ha estado este señor y consiguen reconstruir todos los días dónde ha estado, en los bares donde ha estado, en las tiendas donde ha comprado las maletas, donde ha comprado los pañuelos, con las personas que se ha relacionado, con quién se ha tomado copas, reconstruyen absolutamente todos los pasos, o sea, todos los pasos de este hombre. Es increíble el trabajo, que es como una novela negra, ¿no? Ves cómo está investigando el policía y el nombre y apellidos de este señor. El problema ahí es que cuando descubre el nombre y apellidos de este señor ya está en Francia. Y claro, Francia no lo va a extraditar, entonces nunca es detenido y nunca es juzgado y nunca es condenado. Pero bueno, sabemos lo que hizo, sabemos quién lo hizo y sabemos pues, que no tiene nada que ver con ETA. Lo cual, y esto es importante decirlo, que el hecho de que no sea víctima de ETA no hace menos víctima del terrorismo a Begoña Arroz. Begoña Arroz es víctima del terrorismo sí o sí, pero no es víctima de ETA. La primera víctima de ETA es José Antonio Pardines. Curiosa es también la relación entre el DRIL, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, y el régimen de Fidel Castro en Cuba, ¿no es así? Sí, esto es una cosa también bastante llamativa. Cuando la revolución castrista triunfa en Cuba, esto supone un modelo para, no solo en América hispana, sino en toda Europa, de chavales jóvenes que quieren ser el Che Guevara. O sea, quieren ser el Che Guevara. ¿Y cómo es el Che Guevara? Pues un tío que con unas metralletas en una sierra ha bajado y ha acabado conquistando un país. Che Guevara, Fidel Castro, los barbudos. Entonces quieren ser todos como el Che Guevara de Congo, de España, de lo que sea, ¿no? Entonces se crea un efecto de imitación. Pero es que además de ese efecto de imitación, que está claramente influyendo a ETA y otros grupos en España también, el Cuba, el régimen castrista, apoya económicamente a algunos de estos grupos que van a intentar imitarles, ¿no? En toda Hispanoamérica, del 59, 60, 61, aparecen yates, aparecen barcos que van a islas, que van a países, y con grupos pequeños de jóvenes con armamento intentan hacer lo mismo que ha hecho el Che Guevara. ¿Qué pasa? Que no es el Che Guevara. Entonces, le sale mal a todos. Es decir, que es una tremenda escabechina, porque todas las guerrillas que se van a crear así van a fracasar, ¿no? No va a conseguir ninguna hacer lo mismo que Cuba. Entonces, bueno, va a ser un fracaso y el régimen cubano pues lo va a acabar abandonando. Pero uno de estos grupos que apoyan es el DRIL. Es decir, al principio, el DRIL es apoyado con dinero de Cuba, como apoya a otros grupos, sin más. El problema del DRIL es que tiene un enemigo, y el mayor enemigo del DRIL, además de la dictadura, es el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España es contrario a la guerrilla, ha abandonado ya en las guerrillas, está apostando por otra estrategia pacífica de toma del poder, y por tanto el DRIL les fastidia, porque el DRIL está poniendo bombas en España, la dictadura está relacionando al DRIL con el comunismo y está manchando la imagen del PC. Entonces el PC es el que envía gente a Cuba
para decir que corten el grifo, que el drill es el enemigo y que no hay que apoyar al drill, ¿no? Es una cosa llamativa porque a veces también, igual que imaginamos un franquismo como homogéneo, monolítico, que no lo es, también a veces No, imaginamos la posición antifranquista como homogénea, monolítica, que no lo es. O sea, tampoco. entre las fuerzas antifranquistas hay unas peleas tremendas y unas peleas que muchas veces acaban, bueno, digamos, de manera dramática, ¿no? Y Ujú. este es un caso llamativo, ¿no? O sea, el PC bueno, ataca al drill y machaca al drill hasta el final de sus días. Exactamente. Como así contáis en el libro, desgraciadamente al final el asesinato de Begoña Urroz quedó impune, ¿verdad? No ha habido condenados por este asesinato, ¿no? Exacto. Parte de los, es llamativo, uno de los dos terroristas que ponen las bombas le descubren en Andorra, y Andorra ya sabes que tiene un régimen especial, ¿no? Con el obispo, el copríncipe y demás. Entonces se entera la Guardia Civil porque tenía informantes ahí y cuando consiguen que la policía andorrana vaya a detenerle, pues justo no está y saben que está en Francia. Entonces la policía andorrana llama al comisario francés y le dice, oye, ¿este tío está ahí? Sí, sí, está aquí al otro lado. Pues que lo queremos detener. Y dice, no, no, aquí está protegido. Está protegido por un comisario que era Balat, ¿no? Que hablamos de él en el libro, porque es un personaje Ujú. muy interesante. Es Sí. un policía francés que ha estado en la resistencia francesa luchando contra los nazis, pero también, otra cosa, la resistencia francesa también entre ellos tenían sus cuitas y también había asesinatos que no respondían exactamente a matar a nazis, sino que a veces mataban a enemigos políticos o otro tipo de enemigos, ¿no? Bueno, Ujú. ha estado en un grupo que era bastante salvaje, digamos, de la resistencia. Luego ha sido policía y está apoyando al drill, está apoyando justo a este drill y está ayudándoles desde Toulouse, ¿no? Y oculta a este terrorista y le protege. Otro de los dos terroristas acaba en Lieja, en Bélgica, y es detenido por la policía belga. Y España pide la extradición de este otro terrorista y de sus compañeros, ¿no? Y Bélgica dice que no, ¿no? Entonces, nunca llegan, vuelven a España, nunca son detenidos, nunca son juzgados, nunca son condenados y en octubre del 77 llega la ley de amnistía y se perdona todos sus crímenes, porque a veces olvidamos que la ley de amnistía borra el historial criminal de la gente. Ujú. Entonces, los crímenes del drill los borra. Curiosamente, la persona que pone la bomba sí acaba volviendo a España a vivir creo que es a Galicia, no sé, creo recordar que es a Vigo, que es donde es él, y se jubila y muere en Vigo hace unos pocos años. Es decir, vuelve a España y nunca reconoce lo que ha hecho, nunca admite lo que ha hecho, nunca pide perdón, nunca habla con la familia de la niña y dice, oye, lo siento. Y eso también es muy llamativo y nos dice mucho de él. O sea, la noche anterior a poner la bomba se la pasó de fiesta tomando copas y, como dice la policía de una manera eufemística, con señoritas extranjeras, entre comillas, y después también nos demuestra su catadura moral al no reconocer o al no pedir perdón o al no hacer ningún gesto sabiendo que has matado a una niña, ¿no? A una niña. Ujú. Exactamente. En el libro contáis muchísimas curiosidades, como digo, y una de las que más me ha llamado la atención es cuando habláis del drill y comentáis el atentado en el transatlántico portugués Santa María, en el que asesinaron a un marino portugués. Y me llama la atención que tras el atentado piden asilo político en Brasil y se lo conceden. Es delirante que tanto en este caso como en otros que ocurrieron en aquella época había muy poca colaboración, como has comentado tú, Mm. en materia de terrorismo entre países, ¿verdad? Sí, claro, en esta época estamos todavía en una época inicial del terrorismo, de la tercera oleada, entonces no hay tanta colaboración como va a haber ya en los 70 y 80 y la cosa va a cambiar, pero en estos años 60 es muy, muy escasa. Pero lo de Santa María, el transatlántico, es brutal porque el plan original del drill es ir hasta África y levantar las colonias portuguesas en África, levantar una revolución que luego Mm. se contagie a Portugal y a España y acabe una revolución ahí casi mundial, ¿no? Es un plan delirante porque la gente del drill está bastante chalada, o sea, basta leer su documentación, para darse cuenta, tenían unos proyectos irrealizables, fantasiosos, le llaman al libro llaman Santa Libertate en portugués, la operación es la operación Dulcinea, ¿no? Por la amada del Quijote, y ellos se consideran como Quijotes, pero claro, Quijotes que mataban gente. Es decir, Sí. porque, como tú bien has dicho, cuando asaltan el transatlántico, se cargan a un marinero y les da igual.
O sea, siguen, les sale mal, o sea, porque no llegan a África, tienen que darse la vuelta, y lo que hacen es dar declaraciones a la prensa, hay fotografías, hay vídeos, se consideran Sí. como eres. Y esto es muy llamativo porque hay un documental que se ha estrenado hace poco, Muerte en Amara, del director Aitor López de Langarica, que yo les he echado una mano, que habla de estos temas, y fuimos a Lisboa para grabar una parte, y claro, en el cementerio de Lisboa está la tumba del marinero al que matan, en Santa Libertad, en el este, y 100 metros más allá está la tumba del capitán Galbao, que es el que hace el asalto. Es decir, están cerquísimas los dos, ¿no? Pero es que lo peor es que el capitán Galbao, pues bueno, es un capitán un poco loco, pero es que el general Delgado, que es el factotum, el jefe del drill portugués, está enterrado en el panteón de hombres ilustres de Portugal, es considerado un héroe. Ostras. Y el aeropuerto de Lisboa se llama Aeropuerto Humberto Delgado por él. Entonces, lo que para nosotros Humberto Delgado es un terrorista, en Portugal es un héroe nacional, lo cual también nos mete en un debate interesante, ¿no? De cómo las memorias de distintos países cambian totalmente. Si vais a Lisboa, el aeropuerto va a ser Humberto Delgado, que es el jefe del drill que ponía bombas en España. Para nosotros terrorista, para ellos héroe nacional. Y es la misma persona, ¿no? Esto es llamativo y también nos indica que estos fenómenos hay que estudiarlos con cuidado porque tienen muchas aristas, ¿no? Simplificarlo a veces es peligroso y, oye, pues es cierto que pudo ser un héroe para algunos portugueses, pero eso no quita que el drill no matase gente y lo hizo, ¿no? Igual hay que recordarlo también. Bueno, aquí ven los oyentes cuántas curiosidades contáis en el libro, la verdad que es alucinante. Siguiendo con el caso del atentado en el que murió Begoña Urroz, hubo hasta una teoría de la conspiración que relacionaba a policías infiltrados en el drill para llevar a cabo atentados de falsa bandera y atribuirlos a los comunistas. Hasta Otegi, cómo no, se sumó a difundir la teoría de la conspiración, ¿no es así? Sí, aquí yo hablaría de dos teorías de conspiración diferentes. Una es la que del franquismo, ¿no? El régimen franquista dice, no, las bombas del drill las han puesto comunistas con separatistas, porque claro, les interesa echar la culpa al comunismo, ¿no? Que el comunismo no ha tenido que ver. Claro, el PC, el Partido Comunista, cuando ve esa información que le está señalando a él, que está ahora mismo contrario a la violencia, aunque antes estaba a favor, pero en ese momento está en contra de la violencia, claro, él crea, el PC, para defenderse, crea su propia teoría de conspiración y dice, no, las bombas, como tú bien dices, las han puesto agentes provocadores del régimen. Y llegan a decir, no, las han puesto falangistas. O sea, ellos dicen, no, las bombas de tal las han puesto falangistas para echarnos la culpa a nosotros. Claro, las dos teorías de conspiración son unas fantasías totales, pero con una finalidad política clara. O sea, el régimen franquista lo que quiere es deslegitimar al comunismo y el Partido Comunista lo que quiere es liberarse de las culpas y machacar al drill, que es su enemigo, porque es un adversario importante, ¿no? Claro, esta teoría de conspiración que se inventa el Partido Comunista de que el drill está lleno de franquistas se olvida hasta que se resucita o se vuelve a hablar del caso de Begoña Oroz. Cuando ya en los años 2000 se empieza a hablar de Begoña Oroz como primera víctima de ETA, le viene tan mal a la izquierda abertzale que recupera esa teoría de conspiración que no tiene ningún fundamento para decir, no, el drill, o sea, Begoña Oroz no solo no la mató ETA, Begoña Oroz mató el franquismo, que es una barbaridad, pero lo dicen. Y hay un propagandista muy conocido de la izquierda abertzale, Iñaki Gaña Sevilla, que incluso llega a escribir, y además está en internet, lo pueden leer cualquier angara, que el comando de 3 personas que mata a Begoña Oroz, los 3 serán conocidos franquistas. Esa frase, por ejemplo, ¿no? Cuando tú los ves y no tienen nada que ver con franquistas, son fanáticos, pero de otro tipo, ¿no? Y esa teoría de conspiración, claro, tiene una carga política tan importante que explica por qué se utiliza. Porque hay gente que se crea teorías de conspiración porque de una manera inocente te puedes creer, yo qué sé, que nos echan productos los aviones cuando van, o que las pirámides las han hecho los reptilianos, los extraterrestres. Vale, pero es que detrás de estos hay alguien que se está inventando esa teoría de conspiración que quiere algo, que no es tanto. O sea, que está inventando algo, diseñando algo con una finalidad política o para venderte algo. En este caso, la izquierda abertzale, pues como hizo con la heroína, con otras, pues utiliza teorías de conspiración para intentar librarse de la culpa y echársela a otros. Esto es muy llamativo, es algo que hace la izquierda abertzale a menudo. Por cierto, aquí meto una cuñita publicitaria. Este julio vamos a hacer el curso de Soria en el que te conocí a ti en persona hace unos años, pues lo vamos a dedicar a las teorías de conspiración, precisamente. Toma, va a estar interesante. Así que cualquiera que quiera venir, sea bienvenido, pueden meterse en la página del Centro Internacional Antonio Machado y echarle un ojo, porque teoría de conspiración y terrorismo da mucho juego y vamos a estar un par de días hablando de esto.
Bueno, yo animo a los oyentes que se apunten a ese curso porque, bueno, en el Casistillo estuvo muy interesante, hablábamos del relato, ¿no? Del terrorismo. El año pasado, ¿de qué fue, Gaizka? El año pasado. Hablamos de cultura y violencia, pues De la ataques al cultura y agua, violencia. a libras, a cines, sí, Sí. es esto, cultura y Y violencia. este año, por lo que comentáis, el tema de las teorías de la conspiración, la verdad que es muy interesante, muy interesante. Sí, sí, y Pues además en nada, Soria hay torrenos. animo a los eso, y encima hay torrenos en Soria y bueno, y incluso en julio por las noches hay que taparse, se duerme fresquito, o sea Eso es. que es una buena época para ir a Soria y bueno, y la verdad que los cursos que se hacen allí en el Centro Internacional Antonio Machado, la verdad que están muy bien y vamos, va a ser estupendo. Habláis del suceso de Bolueta. ¿Nos puedes contar qué fue lo que ocurrió y los debates que se han abierto sobre estos hechos? ¿No? Tema de cruce de acusaciones entre Guardia Civil, Policía Armada, tal. ¿Qué ocurrió aquí? Mm, Pues lo que ocurrió en Bolueta es una hijuela del drill, en realidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el drill lo que hace es poner alerta al régimen franquista y al régimen de Salazar en Portugal, ¿no? Porque empieza a haber bombas, empieza a haber alerta antiterrorista y ahí tú ves la documentación de la policía, del servicio secreto, y bueno, están todo el rato paranoicos que si viene un comando a Asturias, que si han metido bombas aquí. Hay una paranoia durante un par de años bastante constante, ¿no? Entonces, en este caso, la historia es que en un momento en que hay este tipo de alerta por posible ataque terrorista, un empresario que está en Vitoria, bastante borracho, por lo que dice la policía, va a denunciar a la Guardia Civil que ha escuchado a un comando eh, que ha venido desde Francia, preparar atentados, que van a preparar atentados en El Pardo y en otros lugares de España, ¿no? Claro, la policía en realidad no le hace mucho caso, pero al día siguiente un guardia de una empresa les llama y les dice que hay un coche sospechoso. Y ese coche sospechoso es exactamente igual que el que este empresario ha denunciado, ¿no? Entonces, la policía y la Guardia Civil, por si acaso, lo que hacen es montar controles policiales en las provincias limítrofes a Álava. Pues Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja, Burgos, bueno, todo lo que hay alrededor, por si acaso, ¿no? ¿Qué pasa en Bilbao? Que en Bilbao, al escuchar la noticia, pues la policía, y también llamativo, la policía no tenía coches, van en taxi, van en bici a Bolueta, que es unas entradas de Bilbao, del que viene de Vitoria, pues van a montar un control policial, ¿no? Por si acaso, que no, tampoco tiene muy claro más que el modelo del coche, no saben nada más, y que quizás sean algo que tenga que ver con el drill. Bueno, la policía llega y hay dos guardias civiles, y ahí entra en juego estas competencias entre cuerpos, que yo creo que todavía se dan, aunque a otro nivel, pero siempre ha habido, ¿no? Competencias entre cuerpos, y en este momento recordamos que había Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo Superior de Policía. Había 3 cuerpos, no solo Sí, sí, que 2. luego posteriormente la Policía Armada y el Cuerpo Superior de Policía, o sea, el Cuerpo General en aquel momento, Eso. pasarían a formar parte, o sea, se convertirían en Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía, y esos dos cuerpos, a su vez, posteriormente en el 86, se fusionarían en el Cuerpo Nacional de Policía, que es el cuerpo que hay actualmente. Pero sí, aunque bueno, la Policía Armada era auxiliar, entre comillas, del Cuerpo General de Policía. Digamos que era la policía gubernativa y uno era el cuerpo uniformado y el otro el cuerpo de paisano. Pero sí, Eso. con la Guardia Civil había tema de, pues eso, las competencias no estaban claras, en las posteriores leyes se fueron subsanando todo este tema de competencias, pero sí, es posible vamos, se daban muchísimos encontronazos con esto. Sí. Y aquí ocurre uno de esos encontronazos. Es decir, cuando llega la policía, los guardias civiles dicen, ostras, ¿estos qué hacen aquí? ¿No? Entonces, en vez de colaborar entre ellos, se adelantan los guardias civiles. Hay una competencia a ver quién detiene el coche. Un coche que ni siquiera saben si va a llegar. Bueno, y de repente llega el coche. Y los guardias que se han adelantado le dicen al señor que está conduciendo que abra la ventanilla. El señor va a bajar del coche, un guardia, probablemente, porque no está muy claro, cree que le está atacando, pega un tiro y claro, los policías de alrededor al escuchar el tiro piensan que los del coche están disparándoles y se arma allí pues, un tiroteo brutal. En el coche van 3 personas, uno que es Javier Batarrita fallece, otro queda parapléjico y otro no va a pasar nada. Hay un tercero que no le pasa absolutamente nada, que le atraviesa la ropa pero no le toca, ¿no? La cuestión es que es un error. Se dan cuenta, investigando, de que eran 3 personas que venían de Vitoria, es cierto, que era el coche que había visto el guardia, pero simplemente habían hecho un recado. No tenía nada que ver terrorismo. Llevaban bombones, llevaban otras cosas, ¿no? O sea, que es una pifia
Primero, de Sí. haber hecho caso al empresario borracho, segundo, de haber montado un control mal, bueno, una pifia policial importante, que luego va a haber juicios tanto en la Audiencia de Bilbao como en el Tribunal Superior el Tribunal Supremo de Justicia, porque además una de las personas al que se queda parapléjico es una familia muy conocida en el franquismo de gobernadores civiles o de élite, ¿no? Entonces, un accidente, digamos, policial que tiene que ver con información de alerta del drill, pero que luego con información falsa a un empresario, eso al principio los antifranquistas, el antifranquismo se lo toma como mira qué bestias son, pero como eran 3 franquistas los del coche, pues va a haber juicio porque, bueno, se arrepienten o han movido tal. Pero luego eso se va transformando, y esto es lo llamativo de la historia, la memoria, cómo se va cambiando el relato con el paso del tiempo. Llega un momento que en las juventudes del PNV, EGI, transforman en los hechos y cogen a uno de los 3 y como su abuelo fue del PNV, creo que era su abuelo o su padre, no me acuerdo ya, bueno, pues dicen, como era del PNV, este también es del PNV y por tanto esta muerte ahora es nuestra. Hasta hace 2 días creíamos que era un franquista y nos importaba, ahora es nuestra, ¿no? Entonces inventan una versión fantasiosa de que había sido una emboscada sangrienta para matarle a posta, de que le pegan 59 tiros, lo cual es imposible, y que había sido contra el PNV. Tiempo después, ETA se apropia de esta historia del PNV y le da una vuelta, ¿no? Y convierte a este tío que era del PNV, dice, no, lo que estaban haciendo es una emboscada sangrienta contra miembros de ETA, contra Julen Madariaga, que sabían que ese era el modelo de coche y le querían matar. Y por eso hacen esta emboscada y cuando se dan cuenta de que ha sido un error, pues lo cambian, ¿no? Entonces, esta fantasía de ETA y la historia de Chale ha sido repetida una y otra vez y la han convertido a Javier Batarrita en, entre comillas, la primera víctima del conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué era importante para ellos? Porque Pardines, ETA lo mata en el 68 y esto es del 63, si no me equivoco. Entonces, claro, es anterior. Entonces, si el primer muerto que tiene algo que ver con ETA lo ha matado la policía, entonces todo cambia para ellos, ¿no? Entonces, no empezamos nosotros matando Pardines, no, empezasteis la policía matando a Batarrita creyendo que era Julen Madariaga. Claro, cuando investigas, te das cuenta que esto es mentira. Es decir, que encontramos el sumario, lo investigamos, que la vez que es muy, muy interesante. No había ni una sola mención a ETA, no aparece ETA por ningún lado, nadie sabía que era ETA. Y digo que es interesante porque como había varios cuerpos policiales implicados y ambos cuerpos intentaban echarse la culpa uno al otro, pues llevan a sus mejores peritos técnicos para demostrar que los otros son los que han empezado el tiroteo, ¿no? La policía hace un estudio increíble que parece eso de CSI Miami, para demostrar que han sido los guardias, y los guardias hacen exactamente lo mismo con la policía. Pero lo que queda claro es que no tiene que ver con ETA ni con el PNV, es decir, que ha sido un error policial por una denuncia falsa, ¿no? Pero, o sea, queda esto claro, pero la fantasía que se queda después ha llegado a nuestros días. Tanto es así que el gobierno vasco ha indemnizado a la familia y aparece en la documentación y aparece en la página web como víctima del conflicto y como asesinado porque se creía matar a Julen Madariaga, líder de ETA, en un momento en el que eso era imposible. Es llamativo de cómo una mentira que crea ETA como motivos propagandísticos ha llegado a nuestra vida, a nuestros días, y se ha convertido en una verdad oficial. Y esto es bastante grave. Es parecido a lo de Begoña Roz, es decir, que al final algo que es mentira se convierte en verdad oficial, y el motivo en ambos casos, desde mi punto de vista, aunque también tengo que reconocer que soy un poco corporativo en esto, es porque en ningún momento se dejó a los historiadores entrar. Es decir, los historiadores les permitió investigar lo de Begoña Roz antes de hacer la ley, ni a los historiadores les permitió investigar el caso de Javier Batarrita antes de poner que era víctima del conflicto, ¿no? Los historiadores siempre nos han dejado un poco aparte y, pues bueno, los resultados son los que son. Pero bueno, reconozco que aquí soy bastante corporativista y que quizás haya también otros gremios, pero bueno, yo creo que hay que reivindicar también nuestro trabajo y hacernos valer, ¿no? Hacer que las instituciones nos tomen en cuenta y nos consulten qué paso estamos antes de tomar decisiones. Exactamente. Bueno, cuando habláis de este tema mencionáis algo muy importante y que los propios simpatizantes de ETA no ocultan, y es la batalla del relato. Está claro que si ganan en el relato, aunque sea mentira, al final habrán vencido de una forma u otra, a pesar de haber sido derrotados y de tergiversar lo que ocurrió y de retorcer la verdad, ¿no es así? Exacto, porque al final lo importante desde la perspectiva política no es lo que ocurrió, sino lo que la gente cree que ocurrió, porque lo que la gente cree que ocurrió tiene consecuencias políticas. Claro. Es decir, lo que a nosotros nos influye como individuos no son los hechos, sino la memoria que tenemos de esos hechos. Entonces, actuamos de una manera u otra, votamos de una manera u otra, depende de lo que creemos que ocurrió. Y esta diferencia a veces es
es difícil, ¿no?, de distinguir, ¿no? Porque como historiador digo, no, lo importante fue lo que ocurrió, ya, pero lo que tú crees que ha ocurrido, lo que has investigado y lo que sabes que ha ocurrido, no siempre es lo que la gente va a interpretar y, por tanto, va a actuar de otra manera. Entonces, la izquierda abertzale, desde hace muchos años, tuvo claro que lo fundamental era ganar la batalla del relato. Además, emplearon esas palabras ellos, yo creo que fueron los que crearon la expresión, ¿no? A partir de ahora, lo importante es quién gana la batalla del relato y nosotros estamos en esta batalla con editoriales, con documentales, con su presencia en ETV, en cierta parte del sistema educativo, con charlas, con conferencias, con carteles. Tiene un nivel de producción, de marketing, para transmitir una historia distorsionadísima del País Vasco, que, como son conscientes de lo importante que es, ha calado. Es decir, ha calado no solo en el País Vasco, sino en el resto de España y a nivel internacional. Por ejemplo, en Hispanoamérica ha calado muchísimo la versión transformada de izquierda abertzale. Y hablo del resto de España porque a veces me sorprende, pero es verdad. Hablo con personas de otras partes y te das cuenta que la versión que tienen ellos de la historia es la de la izquierda abertzale, que está falseada, ¿no? O sea, que habla de los datos en sí están retorcidos para que les encaje, porque al final en una doctrina política los márgenes son tan estrechos que para que un hecho te encaje tienes que darle martillazos, porque los hechos históricos no encajan en doctrinas políticas. Ellos lo han hecho y lo han sabido vender. Claro, la historiografía, los historiadores académicos, la universidad, las instituciones públicas, que tenemos otros objetivos, que es encontrar la verdad o acercarnos lo máximo posible a la verdad, no tenemos tan claro lo de vender la verdad. O sea, no tenemos tan claro la parte de la difusión, que sí hacéis vosotros muy bien. Por ejemplo, tú lo haces muy bien, la divulgación. Pero las instituciones no lo hacen y no les parece importante. Una universidad, por desgracia, la parte de divulgación la ve como algo mucho más secundario, ¿no? Porque no da puntos a la NECA y, por tanto, la descuida. ¿Y qué haces? Que año tras año los mitos, los lugares comunes, las falsedades se repiten una y otra vez y no hay nada que lo cambie, ¿no? O sea, a pesar de que hayamos descubierto un montón de cosas sobre cualquier etapa histórica, se sigue repitiendo los mismos mitos, pues, en el canal de historia, en las novelas, en los libros, y a veces es descorazonador. Te quita el corazón. Pero fíjate, Gaizka, que hay una diferencia entre hacerlo sin intención política. Imagínate que pues el típico mito, ¿no?, histórico de que este personaje hizo esto y él solo acabó con... y que tú lo vas repitiendo porque no te has puesto a investigar, te llamó la atención ese mito y lo repites, como hemos podido cometer a lo mejor errores aquí en la Biblioteca de la Historia. Pero otra cosa es, sabiendo que es mentira, repitiéndolo hasta la saciedad, usando las metodologías de Joseph Goebbels, de decir una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, hacerlo para, digamos, ganar ese relato, ¿no? Ese relato y hacer ver lo que realmente no ocurrió, todo esto con finalidad política. Sí, no, tienes toda la razón. Que al final algunos mitos son inocuos, ¿no? Es decir, que si eso de que Julio César fue el primer emperador, que no lo fue, no, pues yo también lo he dicho. Pero claro, que fuera o no fuera, tampoco tiene consecuencias políticas. Pero en cambio, otras cosas sí tienen consecuencias políticas. Entonces, es distinto, ¿no? Es distinto el matiz y es cierto que la funcionalidad es diferente, pero los mecanismos que se utilizan son parecidos. Y aquí, pues, sufrimos la propaganda política, propaganda histórica de la izquierda abertzale, que es muy, muy potente y, por desgracia, pues, aunque demuestres cosas que son falsas, pues sí envías. Por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Xavi Etxebarrieta, que es el primer asesino de ETA, se dice una y otra vez que la pistola con la que mata a Pardines, ¿no?, a la primera víctima, es una pistola que es la pistola de un Gudari de la guerra civil, que luego ha pasado por la guerra de Argelia y él la recibe. Claro, cuando escribimos el primer libro de Pardines, descubrimos que esa pistola no podía ser de la guerra civil porque era posterior, o sea, un modelo posterior, y que, es más, ese modelo había sido encargado por la Wehrmacht, ¿no?, por el ejército nazi a la fábrica de Guernica, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver el mito, pero da igual que nosotros hayamos roto el mito, porque a nivel de la izquierda abertzale ese mito sigue vivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la batalla del relato es algo que es importante y que hay que luchar. Es decir, que yo creo que igual que los médicos luchan contra los chamanes que te dicen que con unas hierbas se te pasa el cáncer, pues historiadores también tienen que enfrentarse a aquellos que están creando teorías de la conspiración y mentiras políticamente ponzoñosas con unos objetivos claramente espurios. Exactamente. Bueno, al parecer, al periodista José Luis López de la Calle, comunista, y uno de los que impulsaron la creación del sindicato Comisiones Obreras,
Fue torturado por agentes de la Brigada de Investigación Social, pero desgraciadamente lo que nos puede llamar más la atención de su historia es el final. ¿Qué pasó con esta persona? Pues es una de las personas a las que mata ETA, ¿no? En la época de asociación de sufrimiento. Si no me equivoco, lo mata en Andoain. Lope de la Calle era columnista del Mundo, pues escribía columnas muy abiertamente antiterroristas y tenía un compromiso cívico importante. Y lo que aquí hemos olvidado es que en el País Vasco, por estar contra la violencia, por ser pacifista, te podían pegar un tiro. Y a Lope de la Calle se lo pegaron. No es el único antifranquista que venía del antifranquismo al que mató ETA o al que intentó matar ETA. Hay una larga lista. Pero claro, esto también es una prueba evidente de que ETA no era una organización antifranquista ni una organización antifascista en absoluto, ¿no? Era una organización ultranacionalista y una organización que quería implantar una dictadura. Claro, al contrario que la dictadura franquista, quería su propia dictadura, ¿no? Su modelo, y esto es a veces que olvidamos eso, su modelo era la Cuba de Castro, que no era precisamente una democracia pluralista, ¿no? Era una dictadura de partido único, solo que ellos iban a ser el partido único, ¿no? Y bueno, esto con el tiempo también es otra cosa que se ha ido difuminando y hay quien, pues bueno, mantiene que ETA era un grupo antifranquista, que sus herederos políticos son superdemócratas, pues según la documentación histórica, pues me temo que no. Exactamente. Bueno, háblanos ahora del Guardia Civil Pardines y del etarra Echavarrieta, que lo curioso es que algunos diarios de la época incluso inventaron un relato fantasioso de lo que ocurrió. Algunos historiadores habéis detectado que ETA, no solo esta vez, claro está, también falseó la versión de lo ocurrido. Hay decenas de relatos distintos, todos ellos con la intención de ensalzar a Xavi Echavarrieta como mártir. Cuéntanos toda esta historia. Pues sí, en ese capítulo, bueno, lo hacemos en varios capítulos más, ¿no? Lo que intentamos Sí. es ver los hechos históricos en base a la documentación histórica, sobre todo los sumarios judiciales, la documentación policial, la documentación también de la propia ETA, es intentar saber qué ocurrió y luego analizar cómo se desvía, cuánto se desvía la versión tanto de la prensa franquista como de la propia ETA, ¿no? Y es fantástico porque siempre hay unas distorsiones brutales de los hechos, ¿no? El caso de Pardines, la primera víctima de ETA, es significativo. Xavi Echevarrieta y Iñaki Sarasqueta son dos miembros de ETA que el 7 de junio del 68 asesinan al guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, que estaba regulando el tráfico, que no suponía una amenaza para ellos, ¿no? Simplemente para su coche, les pide los papeles y lee el número bastidor y dice, esto no coincide. Y cuando dice esto no coincide, le matan. Pueden haber huido, le pueden haber desarmado, pueden haber hecho miles de cosas, pero deciden matarlo. Y entonces es la primera víctima de ETA, aunque la dirección de ETA ya había decidido anteriormente empezar a matar, pero el plan no lo habían implementado, ¿no? O sea, le matan a sangre fría los dos. Los disparan los dos, 5 tiros en total. Huyen y después, como Xavi Echevarrieta había tomado anfetaminas, que era algo bastante habitual en esa época, digamos que le da el bajón, tiene unas paranoia de persecución, le pide a la persona Eduardo Osa, que es el que les ha refugiado en Tolosa, que le lleve a otro sitio y a ese coche le para otra patrulla de la Guardia Civil de tráfico, es decir, que van con moto de tráfico, no son GAR precisamente. Y cuando están registrando a los tres etarras, descubren que Xavi Echevarrieta lleva pistola y se lían a tiros. O sea, Eduardo Osa se escapa, pero Iñaki Sarasqueta y Xavi Echevarrieta y los dos guardias civiles, los cuatro se disparan entre ellos. Hay casquillos de las 4 pistolas en el lugar del crimen y Sarasqueta consigue huir y en cambio a Xavi Echevarrieta resulta herido. Los guardias civiles, como van en moto, paran un coche que está pasando, le meten en el coche y le llevan hasta el hospital y va a fallecer en el hospital, ¿no? Sí. Entonces, claro, estos son los hechos, básicamente. Y los sabemos por el sumario, los informes forenses, los informes de balística, los informes oculares, que son documentos que la Guardia Civil y los jueces redactan no para de cara al exterior, no para que se publique, sino para internamente. Por tanto, son mucho más fiables. Claro, la prensa franquista, cuando va a reflejar estos hechos, pues inventa cosas. Habla de una persecución a tiros, unos con la moto, con el coche, hablan de tiros en la nuca, por ejemplo, que no es verdad, porque son 5 tiros en el pecho. Bueno, hay cierta digamos, fantasía y curiosamente los que mejor lo reflejan son los del periódico, creo que se llama que es como algo parecido al Caso, que hacen un reportaje bastante bueno comparado con los otros. Claro, los propios etarras, que no tienen a nadie ahí, porque no hay ningún testigo ni de la muerte de Echevarrieta ni de la muerte de Pardines. Entonces, los propios etarras, cuando se enteran que Echevarrieta
está muerto, se tiene que inventar lo que ha pasado. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque no tienen ninguna fuente de la que fiarse más que allá de los periódicos. Entonces, se inventan versiones, cada grupo de etarras diferente, y empiezan a tirar panfletos. Y en algunos panfletos dicen que Xavi Etxebarrieta lo han matado atado las manos a las esposas contra un muro, en otras que la han ametrallado, otra que han disparado en la cabeza. Bueno, cualquiera, todas fantasiosas, y todas han muerto en Tolosa, en el hospital. Y en cambio, sobre Pardines, la mitad de los panfletos ni siquiera le mencionan, no ha existido, no ha muerto. En otros dicen que ha aparecido muerto un guardia civil y que injustamente la dictadura está echando la culpa a ETA, cuando no ha sido. Y en otros panfletos dicen que ha habido un duelo del oeste, o sea que Pardines ha intentado sacar su pistola, pero que Xavi Etxebarrieta, que es el bueno, como los periódicos del oeste, ha sacado antes y le ha matado, ¿no? Entonces, claro, los panfletos de ETA no coinciden entre sí porque son inventados todos y no tienen ninguna base real. Pues, por ejemplo, Pardines tiene la cartuchera cerrada y en ningún momento toca su pistola, o sea, que es una fantasía. Lo llamativo de este caso es que la propaganda de ETA, que se inventa ETA en el 68, llega a nuestros días. O sea, hoy en día hay gente defendiendo esto. Y no solo en la izquierda abertzale, en la universidad también. Es decir, se han hecho informes con dinero público, se han hecho trabajos, se han presentado trabajos defendiendo propaganda que no tenía ninguna base real. Y si este hecho, que es el hecho nuclear, el primer asesinato de ETA, se modifica para que encaje políticamente, para que ETA y sus herederos, obviamente, ¿no? La izquierda abertzale pueda reivindicar que Xavi Etxebarrieta sea un mártir de la causa, que fue asesinado con las manos atadas. Si eso se hace hasta ahí, todo lo demás también se ha hecho. Es una manera, un ejemplo bastante interesante de tergiversación. Ahora, ayer concretamente, saqué un artículo en El Mundo en el que explicaba los antecedentes personales de Xavi Etxebarrieta, que es curioso porque se ha escrito muchos libros sobre él de parte de la izquierda abertzale, entonces aparece como ser perfecto de luz, estudiante, culto, tal, y de su familia, en cambio, no se dice nada, nunca se dice nada de su familia. Y yo había ido hablar a algunos compañeros de Xavi que he entrevistado, que su familia era franquista, pero nunca había encontrado documentación sobre esto, entonces nunca lo había afirmado porque no había documentación. Pero bueno, hace unas semanas empecé a buscar y la encontré, ¿no? Encontré cuando el periódico Hierro llama al padre de Xavi Etxebarrieta a recoger su carnet de Falange, y encontré también el momento en que el Ayuntamiento de Bilbao, en que trabajaba la madre, que era empleada pública, le reconfirman su puesto. O sea, cuando entran los franquistas en Bilbao en el 37, echan o despiden o hacen lo que sea al 70 y pico % de los empleados por ser rojos, y a los que eran falangistas, carlistas y tal, los confirman. Bueno, pues una de las que confirman es a la madre Etxebarrieta, que efectivamente era bastante franquista. Este dato, que Xavi Etxebarrieta venía de una familia de clase media que le había permitido estudiar en colegio religioso, ir a la universidad con ese momento, ¿no? de pobreza, y tener una vida bastante rica, ese dato se había ocultado por la izquierda abertzale porque, claro, no encajaba, ¿no? Que tu primer mártir sea hijo de franquistas y hijo de gobernadores de civil, era bastante... les fastidiaba la historia y lo borraron. Entonces, borran datos, modifican otros y se perpetúan. Y lo llamativo aquí no es tanto que ETA mintiese en el 68 porque era un grupo terrorista y no siempre mienten porque la propaganda es así, sino que hoy en día, en 2024, se siga mintiendo. O sea, se siga manteniendo falsedades con una motivación, como hemos dicho, claramente política, ¿no? De convertir en mártires, en héroes, a personas que eran terroristas, sin mente. Exactamente. Bueno, si me permite, para que vean los oyentes, en vuestro libro escribid lo siguiente en relación a este caso. En junio de 2022, en la presentación de un informe impulsado por la Sociedad Aranzadi y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, Buces, que es Javier Buces, anunció el descubrimiento de la documentación inédita. Sin embargo, no era cierto. Se trataba de las mismas fuentes que otros historiadores llevaban años utilizando. En verdad, lo único que este autor había hecho era releer aquellos documentos desde una óptica militante abertzale. Así, siguiendo el texto de Buces, el 7 de junio de 1968, José Antonio Pardines, presuntamente, había interceptado a Etxebarrieta y Sarasqueta, que solo eran supuestos autores de la muerte. En cambio, lo de Etxebarrieta había sido un asesinato a sangre fría. Estamos ante la posibilidad de un delito de asesinato por ejecución extrajudicial cometido en el marco de una dictadura, concluía Buces, lo que pudiera ser calificado como un delito de lesa humanidad. En consecuencia, recomendaba reconocer institucionalmente a Xavi Etxebarrieta como víctima de vulneraciones de derechos humanos.
Al día siguiente, en la portada de Gara, se podía leer que la autopsia ocultada confirma que la Guardia Civil remató a Etxebarrieta. En realidad, el informe forense, como has comentado anteriormente, jamás había sido ocultado ni confirmaba tal cosa. Como era habitual en aquella época, el documento simplemente indicaba la localización aproximada de las 2 heridas de bala de Xavi Etxebarrieta, un dato que ya era conocido. No obstante, en junio de 2023, la familia de Etxebarrieta anunció que había presentado el informe de Buces como prueba para que el dirigente de ETA fuera reconocido como víctima por el gobierno vasco. Si la comisión de valoración resolvía afirmativamente el expediente, los allegados de Etxebarrieta tendrían derecho no solo a una indemnización, sino también a que se celebrasen homenajes institucionales en su memoria. La verdad que muy aclarador todo esto y bueno, indica lo que estamos comentando. Vamos, Sí, a las sí. claras. ¿A dónde podemos ir, no? A que de repente los terroristas se conviertan en las víctimas, se les reconozca y se les haga homenajes públicos a los terroristas, ¿no? Ya sería, bueno, pues la victoria para ellos en la batalla del rato total, ¿no? Cuando Etxebarrieta tenga una calle, en vez de sus víctimas, pues habrán ganado la batalla del relato. Y esto es muy peligroso porque, como bien has mencionado, ya está una parte, no la universidad entera, pero una parte de pequeña universidad actuando en esa dirección. Las instituciones públicas pues deben ser cuidadosas y vigilantes y ser rigurosas, no permitir que nos vendan mercancía averiada como la que has mencionado. Exactamente. Bueno, tras intentar manipular el relato sobre el asesinato de Pardines y para hacer creer que los terroristas lo único que habían hecho fue defenderse de este ataque, intentan cambiar a Pardines, que como he dicho era un agente de la Guardia Civil de Tráfico, por Melitón Manzanas, un inspector de la Brigada de Investigación Social, como primera víctima de ETA, ¿no es así? Exacto. Realmente el plan que aprueba ETA antes de matar a Pardines era asesinar a Manzanas, que era el jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, y a Junquera, que era el jefe de la Brigada de Investigación de Bilbao, ¿no? La Brigada de Investigación Social es aquella que se encargaba de delitos políticos en los cuales había desde algo que es perfectamente legal hoy, como ser de un sindicato, de un partido y tal, hasta el terrorismo. O sea, tenían, digamos, un campo de competencias muy amplio, que hoy en día sería raro, ¿no? Pero luchaban contra terroristas y contra gente que no tenían, hacían cosas que hoy serían legales, ¿no? Pero bueno, Manzanas tenía una connotación especial porque tenía una fama, muy mala fama, de haber torturado a gente, de ser muy duro. Entonces, ETA realmente quiere empezar con Manzanas porque era la víctima perfecta para ellos. Incluso llegan a decir algo parecido, ¿no? Que es con quien empezar y empezar nuestra historia matando al gran enemigo. Claro, pero en vez de matar a Manzanas, han matado a Pardines, que es un chaval de 25 años que regula el tráfico y como mucho había echado alguna multa. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer aquí Brechal es algo, bueno, un ejercicio de literatura, es borrar a Pardines la historia y poner a Manzanas el primero, es tergiversar cronológicamente los hechos y lo consigue. Ahí pongo varios ejemplos incluso de escritores de la izquierda Brechale como Buces o como Egaña Sevilla que cambian el orden cronológico de los acontecimientos y ponen a Manzanas antes de Pardines, a pesar de que los meses sean diferentes, ¿no? Y esta tergiversación es llamativa porque funciona en algunos ámbitos. Sí, exactamente. Bueno, tercera víctima mortal de ETA, un taxista, Fermín Monasterio. ¿Qué ocurrió en este terrible suceso? Pues en esta ocasión es un grupo de la cúpula de ETA, además, que van a un piso del casco viejo, un piso franco, lo llamaríamos hoy, ¿no? A recoger una serie de cosas, lo cual es un grave error porque ya había algún etarra detenido que sabía dónde estaba ese piso y por tanto cabía la posibilidad de que la policía lo supiese y efectivamente la policía lo sabía, estaban ahí, ¿no? Entonces cuando entran hay un tiroteo, la mayor parte de los etarras son detenidos, por ejemplo Mario Nandía es detenido ese día, pero hay uno, Mecagüen, que a pesar de estar herido consigue escapar, ¿no? Del casco viejo. Se escapa y se mete en un taxi, en el taxi y, bueno, pues le dice que van a Basauri. Van hasta Basauri y cuando llegan le dice al señor que le llegue más lejos, al taxista, el taxista se niega, hay un enfrentamiento verbal entre ellos más bien y finalmente el etarra le asesina a sangre fría y se lleva el taxi, lo roba el taxi. Una cosa bastante llamativa. Bueno, asesina Mecagüen, asesina al taxista.
y un grupo de sacerdotes le esconden y le permiten pasar hasta Francia. Luego acaban en Cuba, curiosamente, ¿no? Y bueno, McCowan, es más, cuando vuelve ya después de la amnistía, es perdonado sus crímenes, porque no, la amnistía lo perdona el asesinato, pero volverá a ETA y volverá a ser detenido. Es decir, que es un personaje bastante, bueno, siniestro. Pero llamativo aquí, en la cuestión de la batalla del relato, es que ocurre algo parecido como los casos anteriores, como ETA no quiere decir que ha matado a un taxista, se inventa otra historia, ¿no? Entonces, los etarras lo que sacan son panfletos diciendo que el taxista iba con McCowan, ha encontrado un control de la Guardia Civil y la Guardia Civil les ha ametrallado y ha matado al taxista. Y van diciendo eso, incluso a la hija del taxista le dicen, a Dori Monasterio, es Fermín Monasterio el taxista, le dicen en clase, no, a tu padre lo ha matado la Guardia Civil. Y esa historia va a quedar durante mucho tiempo, incluso en el último boletín de ETA, en el que hace una lista de sus atentados, que por cierto no pone las del 59, las bombas de Santander, porque se ha olvidado, o sea, no tiene memoria de esas bombas, la primera creo que es del 61, pero bueno, en esa lista de atentados aparece el asesinato de Fermín Monasterio como un enfrentamiento entre la Guardia Civil y ETA, muere un taxista. Sí. Entonces, lo siguen mintiendo, hoy en día siguen mintiendo diciendo que la ha matado la Guardia Civil, cuando todas las pruebas, o sea, el testimonio de Letara tenemos, las pruebas de balística, el taxi, cómo quedó los tiros, todo, absolutamente todo demuestra que la ha matado McCowan, ¿no? Entonces, esto es otro tipo de mentira que ha quedado, y bueno, de la tipo de tergiversación y de manipulación al que llega la izquierda Abertzale para hacerse una historia a medida. Como la historia real no les gusta porque es bastante sucia y sangrienta, pues reelaboran la historia de la izquierda Abertzale para que sea pues heroica, ¿no? Y bueno, el pobre Fermín Monasterio pues es un ejemplo de ello. Bueno, conspiraciones. Vamos con esa conspiración o el mito 1000 veces repetido de que el Estado español y la policía metieron con palanca la heroína en el País Vasco para desmovilizar a la juventud vasca. ¿Hay algo de realidad en todo esto? Porque a día de hoy yo lo sigo todavía escuchando, de algunos iluminados, lo sigo escuchando. Sí, yo no hace mucho una escritora bastante famosa lo publicó en el periódico incluso, que me pareció ya muy vergonzoso, ¿no? Algún profesor universitario, Monedero, por ejemplo, lo ha dicho en público, ¿no? Entonces, qué falta de rigor, ¿no? Tan grave. Hay un historiador asturiano, Pablo García Varela, que fue doctorando mío, que tiene un libro en los libros de la Catarata sobre este tema, ¿no? ETA y la conspiración de la heroína, creo que se llama, que lo explica perfectamente. El Pablo lo explica mejor, pero bueno, resumiendo, la teoría de la conspiración de que hay un ente externo metiendo droga en un país es algo que lleva décadas, pero no es una cosa que surgió en España. O sea, en Estados Unidos ya existía esa teoría de que la China comunista de Mao estaba metiendo opio. En Irlanda se decía lo mismo de Gran Bretaña. En cada país esa teoría es como una leyenda urbana que ha ido variando, ¿no? Y ha ido teniendo un matiz u otro, ¿no? Entonces aquí cuando llegó, pues adaptó así, ¿no? La policía está metiendo droga gratis en el País Vasco para acabar con la juventud combatiente que era Abertzale, ¿no? Y eso es una teoría de la conspiración que se inventa ETA y luego su entorno, Egin, la izquierda Abertzale, Ribatasuna, todos estos lo repiten una y otra vez. Claro, evidentemente es falsa, es decir, no tiene ningún sentido, porque lo mismo que había aerómanos en Bilbao, había aerómanos en Santander, o en Burgos, o en Madrid, o en Barcelona, o en Galicia, y no, evidentemente la policía no estaba metiendo droga en España, ¿no? La policía estaba luchando contra la droga en España. La que sí había, la diferencia que había entre el País Vasco y el resto de España es que la policía y la Guardia Civil estaba dedicada a otra cosa, es decir, estaba dedicada a luchar contra el terrorismo y a autoprotegerse. Es decir, la policía y la Guardia Civil tenía muchas más dificultades para combatir el crimen ordinario en el País Vasco y en Navarra porque se jugaban el pescuezo. O sea, ETA estaba intentando matarles. Entonces tenía que protegerse y no actuaban con la misma eficacia que en el resto de España. Además, los mejores policías y guardias civiles estaban dedicados a la lucha contra el terrorismo. Esa es la única, digamos, matiz de diferencia. El resto es exactamente igual, no hay nada, ¿no? Lo que pasa es que ETA aprovechó esa excusa para matar a decenas de personas, acusándolas de ser narcotraficantes o acusándolas de tener algo que ver con esta supuesta trama, ¿no? Pero claro, hay chavales a los que les matan que eran consumidores, que se habían metido algún pico, que habían esporádicamente consumido. Hay personas a las que matan porque alguien les dice que eran heroinómanos, o sea, porque esto funciona como lo de las brujas. O sea, alguien dice en el pueblo que este tal,
lo matamos y luego ya está. Entonces, Ujú. matan a un montón de gente con este tipo de excusas y se intentan convertir en una especie de parapolicía, ¿no? Nosotros llegamos a donde la policía no puede. Y bueno, Ujú. lo hacen, por cierto, que no es original, es algo que también hacía Lira en Irlanda del Norte o las Brigadas Rojas en Italia. Es algo que era muy común en estos grupos, que es intentar suplantar a la policía, claro, impartiendo justicia a su manera brutal. Pero vamos, la teoría de conspiración sobre la heroína pues no tienen absolutamente ningún fundamento. Por cierto que Pablo va a estar también en el curso de Soria hablando de este tema, así que quien quiera le puede escuchar allí. Muy bien. Bueno, libros, series, películas y documentales son los diferentes formatos utilizados para contar la historia de ETA o exponer un relato manipulado para inculcar unos u otros hechos según convenga. ¿Qué diferencias a grandes rasgos nos podemos encontrar entre un formato u otro si nos queremos acercar a la historia de este grupo terrorista? Bueno, esta parte la domina mejor Santi de Pablo, pero bueno, lo voy a suplantar yo. Y lo que él estudia es la ficción audiovisual y lo que demuestra es que la ficción audiovisual, como ocurre con otros hechos históricos, se desvía muchísimo de la realidad histórica, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Uno de los argumentos más usados en películas y en novelas sobre ETA es la víctima de ETA, el hijo del asesinado, la hija, la viuda, tal, que se venga del etarra y acaba matándole, ¿no? Que es un guión totalmente peliculero de Hollywood, ¿no? Que tenemos 2000 películas de Mel Gibson y cosas parecidas de tú has matado a mi mujer, pues me voy a pasar 2 horas pegando tiros hasta que encuentre al terrorista jefe y le mato. Bien, esto que es tan peliculero se ha aplicado al caso vasco. La cuestión es que en el caso vasco no hay ni un solo ejemplo de víctima que se haya vengado. Entonces, claro, lo que nos da el cine en este caso, o las series de televisión, es una imagen totalmente distorsionada y falsa, porque no ha ocurrido. O sea, no ha habido nada por el estilo. En cambio, hay tal proporción de este tipo de historias que nos pueden hacer creer que es así, ¿no? Es llamativo porque el cine, al final, modifica tu visión de la historia, ¿no? Todos, a mí me encanta Gladiator, todos hemos visto Gladiator y hemos soñado, Sí, pero Gladiator no tiene nada que ver absolutamente nada con la historia, pero lo que acabas pensando de Marco Aurelio y de Cómodo sí. no, es una cosa distorsionada y es, claro, si es Cómodo o es Marco Aurelio, pues bueno, pues como has dicho tú antes, pues bueno, tienes un conocimiento desviado, pero tampoco es gravísimo. Pero claro, cuando es algo que tiene que ver con el presente reciente, pues ahí Claro. sí es importante, porque vas a tomar decisiones políticas, vas a actuar de una manera u otra basándote en algo que es mentira. Ujú, exactamente, sí. Eh, la izquierda Berchale se ha tomado en serio lo de realizar todo tipo de producciones acerca del mal llamado conflicto vasco, o sea, del terrorismo de ETA. Mm. Pero todo lo ha hecho con una intencionalidad clara, ¿no es así? Sí, sí, yo creo que además no lo ocultan, o sea, no es nada que ellos oculten. Si ves las declaraciones que hacen en Gara, la batalla del dato para ellos es importantísimo, lo saben desde hace mucho tiempo, entonces el hecho de hacer libros, pues con editoriales como Chalaparta, asociaciones de memoria como Guiarechor, como Euskal Memoria, hay un montón en activo, ¿no? Que tienen financiación, a veces también financiación pública, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Aranzadi, que también se ha convertido en parte más de este entramado, tienen parte de financiación pública y consiguen hacer pues, libros, documentales, proyectos importantes. Las páginas web, por ejemplo, de los ayuntamientos, ¿no? Que salió el escándalo el año pasado, pero que siguen en activo muchas de ellas, ¿no? Páginas de web de memoria, que son una cosa totalmente tergiversada. Y lo tienen muy claro. Y lo impulsan y lo hacen. Y lo malo es que funciona, porque, claro, un chaval ahora mismo joven que no haya vivido lo que es el terrorismo, que nadie en casa le haya dicho que es terrorismo, que nadie en la escuela le haya dicho que es terrorismo, va a tener un montón de productos atractivos, porque los diseños bastante atractivos, de películas, documentales, de series, de libros, de cómics, de podcasts, que le están contando una cosa que es tergiversada, que claramente él no se da cuenta, pero lo que claramente la izquierda derecha lo que quiere es atraerlas a su Claro. campo, conseguir un votante y conseguir un votante fiel para toda su historia y en el futuro ya veremos. Pero esto no se ha visto con el tiempo y es bastante peligroso, ¿no? Porque tienen un nivel de producción altísimo, o sea, sobre todo en el País Vasco. Si ves, el otro día estuve en la Feria del Libro de Bilbao, ya una proporción de obras de este cariz impresionante comparado con las obras más rigurosas de historiadores que las hay, pero que no tienen ese público, no Ujú. tienen tantos lectores, no tienen tanta prensa. O también, por ejemplo, la presencia de series o de películas en ETV. Si ves lo que echa en ETV,
que no es de la izquierda abertzale en sí, es del gobierno vasco, pero que la izquierda abertzale tiene muchísima influencia en el tipo de productos que se hacen, pues hace unas series en las que claramente, en los programas, es que claramente se incide en algunos temas, las torturas, los GAL, extrema derecha, y en cambio, sobre ETA es el tema menos tocado. Es muy llamativo, pero esa manipulación claramente está llevando hacia un sitio determinado. Claro. Es muy triste porque aquí nos encontramos a 4 clases de personas, ¿no? Estamos, como tú y como yo, que somos las personas que sabemos que se está manipulando. Luego las personas que saben que se está manipulando, pero ellos apoyan digamos, el terrorismo de ETA y todo eso. Luego las personas que no saben que les están engañando, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Es muy triste que te estén engañando, que te hayan contado una historia de tu región totalmente, digamos, contraria a la realidad y que eso te pueda influir a ti en tu futuro. Y bueno, y luego las personas que al final descubren que le han estado engañando bueno, y pueden, digamos, tomar sus propias decisiones. Pero claro, a mí me preocupa la persona que durante toda su vida la estén engañando, o sea, pero que se lo crea, ¿no? Que se crea una cosa que realmente no sucedió y que eso pueda afectar a su futuro, ¿no? Porque bueno, el resto de personas, pues, bueno, ya son decisiones propias, pero claro, el que toma decisiones engañado, ese es el peligro que nos podemos encontrar. Sí, sí, desde luego. Es una cosa que sobre todo cuando son chavales, estás jugando con ellos y les estás manipulando para unos objetivos espurios. Yo creo que eso habría que estar más vigilantes. Yo creo que no somos todavía conscientes de ese peligro, ¿no? Y no estamos todavía invirtiendo lo suficiente en prevención de la radicalización, no solo en este caso de izquierda abertzale, pues en prevención del yihadismo, prevención de otros tipos de extremismos, que en otros países como en Alemania sí se ha hecho, y yo creo que aquí, pues bueno, estamos empezando ahora, ¿no? Pero hay que incidir más, es decir, que se están haciendo cosas, pero hay que incidir más y, bueno, seguir invirtiendo dinero, aunque sé que eso siempre es complicado, pero los problemas hay que afrontarlos antes de que sean graves. Es decir, como dijo Irujo, antes de que se cree el cáncer es cuando hay que extirparlo. En la metáfora que él emplea, ¿no? Pues aquí también hay un problema. Esa radicalización hay que incidir ahora, hay que afrontarla ahora, no cuando dentro de 20 años tengamos un grupo extremista de lo que fuese. Hay que hacer ahora. Exactamente. Bueno, he descubierto muchísimas cosas con este libro y, entre otras, a muchos personajes históricos que desconocía completamente. Uno de ellos es Federico Krutwig. Para quien no sepa quién es, ¿puedes explicarnos a grandes rasgos de quién se trata? Pues mira, el otro día me pasó una cosa curiosa en Bilbao, que es donde vivo, que es en un autobús había un anuncio de un señor con una bata blanca que ponía Clínica Dr. Krutwig. Y dije, ostras, debe ser, no sé si el hijo o el nieto, pero me asustó. Krutwig era una persona muy, muy culta, que conocía muchísimas lenguas, hablaba griego clásico, latín, era una persona pues, increíblemente inteligente, con también algunos problemas mentales muy, muy llamativos, o sea que eso está claro, que de alguna manera es el primer teórico de ETA sin ser de ETA. Es el que escribe un libro que se llama Baskonia, en el que intenta adaptar lo que ha hecho Mao en China, esa guerra popular que ha hecho Mao en China para acabar primero con los japoneses y luego con el partido, el Comintern, y echarlos de China. Bueno, intenta adaptarlo al caso vasco, ¿no? Entonces dice, bueno, hay que crear un frente amplio, hay que emplear, y él lo dice, hay que emplear el terrorismo, hay que emplear la guerrilla, hay que degollar a la gente, a los policías, a las familias, no pasa nada. Con el hecho de los chinos, nosotros también. Y él lo escribe claramente. Entonces, es la primera vez que ETA, que tiene ese problema de que conjugar nacionalismo radical y socialismo, pues es difícil de conjugarlos. Además, lo que te puede salir es el nacionalsocialismo. Entonces, eso no suena muy bien. Entonces, Krutwig es el primero que les da una receta de teoría ideológica y de estrategia, ¿no? De qué tipo de violencia tiene que emplear. Entonces, pero eso lo escribe antes de entrar en ETA. Una vez que los etarras lo leen, llegan a adoptarlo y empleó un término de Chillardegui como la Biblia de ETA. Y ya Krutwig entra a ETA. Se va a convertir, digamos, en una de las cabezas visibles de la línea tercermundista. Es decir, cuando ETA quiere elegir qué va a ser de mayor, hay varios modelos diferentes. Puede ser
pues los Yagi Yagi, puede ser como otro PNV, puede ser un grupo terrorista como el IRA, puede ser una guerrilla, y en este momento lo que ellos eligen va a ser la línea tercermundista. Es decir, vamos a ser una guerrilla como la de Cuba, como la de Argelia, como el Vietcong. Eso es lo que quieren ser. Otra cosa es que luego les salga mal y no pueden serlo, porque evidentemente el Vietcong está en una selva y tú en el País Vasco está lleno de industria, es una zona más rica de España, no puedes irte al monte y crear una guerrilla, es imposible, ¿no? Entonces tienen que adaptarse y al final se va a caer en un grupo terrorista, pero su primer modelo es ese, una guerrilla del tercer mundo, y Krugman es el que les, digamos, que les abre esa puerta, ¿no? Va a estar unos años en ETA, ¿eh? Luego se saldrá a finales de los años 60, se sale y se queda, digamos, de una manera un poco cercano a Ezkerralde, pero sin estar dentro y luego acabará en Euskaltzaindia, en la Real Academia Vasca, y es un intelectual, aunque muy nacionalista, muy interesante porque es, digamos, el más que tiene unas teorías, unas propuestas muy, muy radicales que llaman la atención y que no consigue seguir. Ahí tienes los mapas, en internet puedes ver los mapas de la Gran Euskal Herria, ¿no? Que coge La Rioja, Burgos, Cantabria. Eso es suyo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una Euskal Herria, pero enorme. Pues ese tipo de cosas que no va a tener quien le siga. Pues, Gaizka, hasta aquí el programa de hoy. Bueno, me quedan muchísimas preguntas, pero si no, se va a alargar muchísimo. Y como te he comentado antes de empezar a grabar el programa, si nos quedan muchas preguntas, podríamos hacer un segundo programa y veo que sí. O sea, me quedan muchísimas preguntas porque el libro es que es una auténtica pasada, todas las curiosidades que comentáis. Y bueno, y sí, si tú quieres, podemos hacer más adelante un segundo programa porque ya te digo que quedan muchísimas cosas por hablar y bueno, yo creo que es interesante que los oyentes las conozcan, pero bueno, más interesante es leer el libro, o sea que recomiendo totalmente este libro, Las raíces de un cáncer, historia y memoria de la primera ETA, desde 1959 a 1973. Lo recomiendo mucho porque van a ver los oyentes todas las curiosidades, todas las cosas que se van a encontrar acerca de este periodo histórico. Y bueno, lo que hemos comentado aquí, lo que nos has comentado en este programa es solo una brizna de todo lo que hay aquí en el libro. Y bueno, como siempre, un auténtico placer tenerte de nuevo en la Biblioteca de la Historia y poder presentar libros como este, Gaizka. Pues el placer es mío, Gerión. 2 horitas hemos estado hablando, pero yo me estaría otra porque contigo súper a gusto, ¿eh? Haces las preguntas adecuadas, me haces pensar, historias, yo creo que estoy súper relajado aquí, la verdad. Y bueno, es un placer estar. Y ya, mira, aprovecho, aparte del curso de historia, de hacerme autopromoción. Si alguien se acerca este verano al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, van a ver la primera exposición en la que hago de comisario. Es la primera vez que hago de comisario, así que se centra la exposición en el atentado a la cafetería Rolando, que se va a cumplir el 50 aniversario, que va a ser la continuación de ese libro. Ese libro llega al 73, el atentado 74, digamos que la exposición, así que cualquiera que o escuchante que se acerque a Vitoria, pues bueno, les saludaré muy gustosamente. ¿Cuándo es? ¿Cuándo, Gaizka? Empieza el 4 de julio y termina a finales de septiembre, así que tenemos todo el verano. meses, todo el verano para ver la exposición, así que perfecto, no se la pierdan. Pues nada, pues recomendamos a los oyentes que se acerquen al País Vasco y que bueno, y que puedan presenciar teniendo a Gaizka de comisario. Y bueno, pues como decía, aquí tenemos el libro totalmente recomendable, Las raíces de un cáncer, de la editorial Tecnos. Y bueno, como siempre, pondré en la descripción del audio los enlaces a la página de compra del libro, a todos los trabajos de Gaizka, a la web del Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Y nada, a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo. Un saludo, chao.